Namon Jun es un novelista que escribe una novela ligera, donde el villano de la historia está destinado a morir. Un día, tras terminar el último capítulo de su novela, recibe una especie de carta que lo transporta a su propia historia, al cuerpo del mismo villano cuyo trágico destino escribió. Tras la transmigración, Namon Jun se encuentra acostado en una cama. No tiene ni idea de lo que le rodea, e incluso su cuerpo no se siente igual. Cuando se acerca a un espejo y se mira, nota algunos rasgos inquietantemente familiares, como ese cabello carmesí siniestro, esa boca pícara y esos ojos entrecerrados que ocultan cualquier rastro de emoción. Es entonces cuando lo golpea como un rayo caído del cielo. Ha poseído el cuerpo de otra persona, y esa persona es Arsène Adele, el villano más poderoso de su novela. Lo preocupante es que está a solo unos días de ser asesinado. Antes de profundizar en el tema, aquí está el contexto de este villano. Básicamente, la familia Arsène es mestiza, mitad demonio, mitad humano. Gracias a los poderes demoníacos de su linaje, antaño fueron una de las familias más poderosas del imperio. Pero cayeron en desgracia gracias a 6 familias específicas que se unieron para derrocarlos. En ese contexto, queda bastante claro por qué Adele eligió seguir el camino de un villano. Intentó vengarse de las familias que arruinaron la suya, pero fracasó estrepitosamente. Esa es la razón por la que la Adele original recurrió al creador de la novela. En tan solo unos días, Adele morirá como un perro a manos de los caballeros de esas 6 familias. Y aquí está el truco. En cuanto a talento, Adele es uno de los personajes más dotados de toda la novela, tanto que sus habilidades incluso eclipsan a las de los protagonistas. Pero por muy poderoso que sea el villano, Uyun escribió la historia de tal manera que jamás podría derrotar al protagonista. Pase lo que pase. Peor aún, Adele ni siquiera puede usar su maná. Si Uyun hubiera sabido que las restricciones que le impuso a Adele se volverían en su contra, jamás habría creado una narrativa tan desastrosa. Está completamente en contra del villano. Mientras maldice su mala suerte, se percata del mismo tipo de carta que lo trajo al mundo. Resulta que es una carta que la Adele original le dejó a Uyun. Bro espera que contenga alguna pista útil para empezar, pero el papel está completamente en blanco. Literalmente, ni una sola palabra. Entonces, de repente, milagrosamente, empiezan a aparecer letras en la página. La frase que aparece es un mensaje de la Adele original a su creador. Si Uyun quiere saber cómo usar los poderes que posee este cuerpo, Adele quiere que responda con un simple sí o no. Por supuesto, Uyun vuelve a maldecir al darse cuenta de que le está hablando directamente a Adele, el mismo tipo que lo metió en este lío. El periódico insiste una vez más en que responda con un sí o un no. Finalmente, Bro cede y dice que sí. Ahora que Uyun está a bordo, Adele explica que responderá a todo lo que su creador escriba en este papel. Algunas preguntas pueden ser gratuitas, pero otras tienen un costo. Cuanto más importante sea la pregunta, mayor será el costo. Naturalmente, Uyun se lanza y le pregunta al grandullón cómo regresar a su mundo original. Adele responde de inmediato que es imposible. Bueno, Uyun ya lo había adivinado, así que estaba preparado para la mala noticia. A continuación, plantea la pregunta más práctica: ¿cómo usar el maná y cómo activar las habilidades únicas de Adele? Resulta que esta pregunta es gratuita. Adele imprime el conocimiento directamente en la mente de Uyun. En el momento en que esto sucede, Uyun comienza a sentir el maná fluyendo por su cuerpo. La primera característica del cuerpo de Adele es la capacidad de arrebatarle los 5 sentidos a alguien, llamada oscuridad. La siguiente es el poder de contener a los oponentes usando aura, llamada instinto asesino. Cuando Uyun lo activa, puede sentir su acción. Esto lo hace un poco más feliz. Al menos ahora puede contener a la gente común, aunque no sean caballeros o soldados entrenados. El último gran talento que debe aprender es la habilidad más descuidada de Adele, transferencia de posición 1. Como su nombre indica, transferencia de posición 1 le permite intercambiar posiciones con un objeto de su elección. Es básicamente el movimiento de asesinato definitivo. En cuanto lo activa, se activa una jerga mágica, lo cual es una clara señal de que el poder realmente funciona. Pero aún no es tan bueno. Solo puede cambiar de posición en un radio de 20 yardas cuadradas, lo cual es un poco decepcionante comparado con los poderes de Adele en la historia original. Aún así, si sigue practicando a diario, mejorará. Así que decide probarlo intercambiando posiciones con una armadura cercana. En cuanto la activa, desaparece de su lugar y la armadura aparece allí. El intercambio es exitoso, pero el aterrizaje de su hermano no es precisamente suave. Supongo que solo necesita más práctica. Mientras tanto, un grupo de caballeros marcha directo a su residencia, listos para quitarle la vida. En la finca de la familia Arsène, esos caballeros finalmente llegan a su destino. Representando al condado de León con mirada decidida, el capitán Feld se entera por los sirvientes de Adele que el villano descansa en su habitación. Los sirvientes están preocupados porque Adele no se ha movido en días y él está encerrado. Irrumpiendo sin previo aviso, Feld y sus hombres confrontan a su objetivo, quien se divierte distraídamente mientras comenta sobre la brutal misión del capitán para eliminar a un joven. Sin escuchar las palabras de Adele, Feld simplemente ordenó a sus hombres que eliminaran al chico de inmediato. Pero no estaban preparados para la habilidad de transferencia de posición de nuestro chico, que le permitía cambiar de posición con cualquier objeto en un radio determinado. Apuntando a la espada del caballero que estaba a punto de atacarlo, activó la habilidad y se abalanzó con la espada en la mano. Su ataque inesperado da un golpe certero, cortando a su oponente y sorprendiendo a Feld y sus hombres. Retrocediendo tras su primera muerte, el villano simplemente espera a que el siguiente se meta con él. Feld aún parece confiar en sus números y ordena a sus hombres que lo ataquen de frente. La batalla se desencadena, pero en lugar de enfrentarse a ellos de frente, Adele rompe una ventana y salta. Además, con un excelente uso de su habilidad, primero lanza la espada al suelo.
Luego, activa la habilidad de transferencia de posición justo a tiempo para reemplazarla. Esto le permite evitar los daños de la caída y escapar sano y salvo. A continuación, debe escapar al bosque de la familia incendiaria. Mientras se adentra en el bosque, Felz ordena a sus hombres que persigan a su objetivo para confirmar su eliminación. Cambiemos de perspectiva al bosque incendiario, donde nuestro chico jadea y sus piernas intentan con todas sus fuerzas ganar la mayor distancia posible. El problema es que, incluso si lograra escapar de este territorio, nuestro chico sabe que solo le aguarda la muerte. Por eso, en lugar de escapar, planea usar la puerta del bosque para acceder al reino demoníaco. El reino demoníaco sufrió enormes pérdidas debido a su guerra contra los humanos, por lo que espera que acepten su ayuda en momentos de necesidad, a pesar de ser humano. Aunque ese era su plan inicial, Felz y sus caballeros ya están aquí y se están dispersando rápidamente para buscarlo. Por suerte, el villano sigue escondido, pero le cuesta encontrar la ubicación exacta de la puerta. Teniendo una idea aproximada de dónde podría estar la puerta, pisa una ramita y llama la atención de inmediato con el ruido. Felz deja de jugar y usa su inmenso poder para destruir todo a su paso. Por fin ha localizado a su objetivo, lo cual es una mala noticia para nuestro chico, sobre todo porque solo le quedan 2 transferencias de posición. Su prioridad es encontrar la puerta en lugar de luchar. Pero en este punto, el autor dentro del cuerpo de Adele empieza a sentirse incómodo. Por eso consulta al verdadero espíritu de Adele y le pregunta dónde está la puerta. Como se trata de conocimiento secreto, cuesta 100 monedas de oro o una reliquia especial de rango A o superior. El autor está furioso por intentar negociar algo así en medio de la contrarreloj. Por desgracia, el último ataque de Felz alcanza a nuestro chico, quien se estrella contra el árbol. Con el caído, el despiadado capitán prepara su espada, preguntándose si el atroz villano realmente creía que podría sobrevivir si huía para salvar su vida. Con una sonrisa inquietante, Felz promete que Adele encontrará su fin hoy. A pesar de estar herido, el joven responde con confianza. No sabía mucho de nada, salvo de una cosa, estaba decidido a sobrevivir. Al darse cuenta de que, de todos modos, estaba al borde de la muerte, Adele se levanta para aplicar una última medida contra su oponente. Felz encuentra molesta su persistencia, aunque respeta al semidemonio por alardear de su orgullo como patriarca de su familia. En respuesta, Adele le recuerda que caballeros como el capitán y sus hombres no deberían sentir ni un ápice de dignidad cuando están aquí afuera atacando en grupo a un niño pequeño. Hermano literalmente se quita la vida diciéndole a Felz que cambie de profesión y se convierta en niñera. Sí, eso va a requerir mucho frío para enfriarse. Completamente provocado, el capitán apunta con su espada a su objetivo, declarando fríamente que ya no dudará en ser implacable con ella. Planea asegurarse de que la espada le hunda el corazón al chico. Felz se lanza para asestar el golpe mortal, sin saber que este preciso momento era lo que nuestro chico había estado esperando. Saca la nota especial que usa para comunicarse con Adele y la fuerza a tocar la espada de Felz. Quizás no entiendan lo que está pasando. Nuestro chico es tan listo que usó el artefacto especial de su oponente como precio para saber la respuesta a su pregunta. Esto logra su objetivo y también le arrebata el arma a Felz. Adele tiene esa sonrisa de, te engañé, hermano, mientras la espada del capitán se desintegra en la nada. Para su asombro, la posición de la puerta demoníaca queda clara como recompensa por el artefacto. Así que nuestro chico usa la transferencia de posición de nuevo para saltar. Felz intentó detenerlo, pero el incompetente capitán perdió su oportunidad. El villano escapa para encontrar su puerta especial. Tras encontrar finalmente la puerta que emana zarcillos rojos de energía oscura, Adele ha logrado su propósito. Pero este tal Felz es como una maldita cucaracha. Le lanza un maldito tronco a nuestro chico, y en el momento en que está a punto de tocar la cabeza de Adele, activa el último uso de su transferencia de posición, prometiendo volver a ver al capitán algún día. Felz está frustrado porque su objetivo ha escapado al reino demoníaco, un lugar donde solo le espera la oscuridad. Pasa un rato, y vemos a Adele sentado solo, masticando carne. Se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que logró cruzar la puerta y entrar en la mazmorra. Esta mazmorra es, en realidad, una mazmorra creada por humanos mediante artes demoníacas secretas. Ahora se sorprende bastante al encontrar cecina en una cama colocada allí. Adele se pregunta si la usaron intencionalmente para proteger algún tipo de tesoro. Además, hay una barrera especial que desvía cualquier cuchillada frontal. También hay un guardián de piedra, lo que refuerza el misterioso origen de esta mazmorra artificial. El guardián de piedra da miedo por sí solo, e incluso Adele sabe que si cruza la barrera para desafiarlo, recibirá una bofetada. Así que no lo intentará. Finalmente, la nota especial se ilumina cuando el verdadero espíritu de Adele se comunica con el autor, advirtiéndole de una penalización por manipular las reglas del premio. Esto se debe a que intentó forzar la espada de Felz como sacrificio. Este truco ya no funcionará más allá de este punto, pero incluso el autor piensa que es una locura que ya haya podido usarlo. Además, ni siquiera lo castigan por ello. De repente, una piedra de la pared atrae la atención del autor. Al interactuar con ella, se da cuenta de que solo gracias a los poderes de Adele puede percibir ciertas cosas. Una voz firme le responde al interactuar con la piedra, diciéndole que no tiene derecho a usar esta función. Nuestro chico sospecha firmemente que esta piedra debe ser la clave para desactivar la barrera. Como no puede usarla, planea usar otra forma de escapar. Más allá de la barrera, ve una piedra que probablemente cayó del cuerpo del guardián de piedra. Aunque es una piedra, podría ser útil en este caso. Activando su habilidad de transferencia de posición, el autor intercambia su posición con la piedra, saliendo sano y salvo sin necesidad de activar la función. Pero este tipo está demasiado absorto en su emoción y olvida al dragón de piedra demoníaco que estaba afuera. La criatura ruge en su cara, alertándolo para que tenga cuidado.
La escena cambia al castillo del demonio en el reino, donde el patriarca de la familia del oso, Kret, observa a sus sirvientes ocupados con sus tareas. Comenta que probablemente su gente esté trabajando horas extras debido al intento de asalto de su hija. Kret no sabe cómo manejar la situación. El problema es que, si su hija triunfa, obtendrá el derecho a entrar en la Citan, que se supone es una escuela demoníaca. Y aunque le ordene estrictamente que fracase, se rebelará de todos modos. Al fin y al cabo, su hija está empeñada en lograr su objetivo de vengarse de los humanos asesinos que mataron a su madre. Vaya, es una carga realmente trágica para una niña de su edad. En fin, su padre teme que la metan en una despiadada escuela de demonios. De repente, una de sus criadas llega para informarle de un problema. Kret está extremadamente agitado porque lo han interrumpido. La criada se disculpa con miedo e informa a su amo que hay noticias de una persona desconocida en el dominio oculto. Han localizado varios rastros de energía de la persona que abrió la puerta, lo que causa gran confusión. Además, su identidad aún se desconoce. Lo único que saben de la persona es que intentó interactuar con la función de la puerta desde dentro. Esto deja al patriarca demonio en un estado de contemplación. Se pregunta si el humano fue invocado a través de la puerta demoníaca durante la Gran Guerra. Creyendo que la plaga morirá de todos modos, lo considera un asunto insignificante. Por ahora, solo le importa que el examen de su hija salga bien. Kret se divierte con la posibilidad de conseguir un peón del bando humano si le va bien. En fin, volvamos a nuestro chico, que se arrepintió al instante de su decisión de salir del dominio y se teletransportó de vuelta al interior por su propio bien. Claramente, el tipo no esperaba que un maldito lobo se lo comiera vivo. La criatura lo observa desde fuera, mientras el autor se da cuenta de lo grave que es su situación. Incluso si logra liberarse de la barrera, solo lo pondrá en grave peligro. De repente, el autor se da cuenta de algo: la criatura lobo está hecha de piedra. Esto significa que su habilidad podría funcionar. Al activar la transferencia de posición de nuevo, obliga al objetivo a ser el lobo de piedra fuera de la barrera. Su plan funcionó de maravilla, atrapando al monstruo dentro y liberándolo de la barrera. El lobo tarda un poco en darse cuenta de que está atrapado dentro. A pesar de sus muchos intentos, no logra sortear la barrera. Adele corre e intenta encontrar una salida, cuando de repente, su hermano se topa con otra aterradora criatura del abismo. Enseguida se da cuenta de que hay una misión en cada nivel, y este bicho gigante parece aún más amenazante que el lobo del que acaba de escapar. Lo curioso es que Adele sigue abusando de su habilidad de transferencia de posición con las criaturas, atrapándolas repetidamente en su interior. Es gracias a su naturaleza inanimada que puede abusar de sus poderes al máximo. Tras llegar finalmente a la última etapa del dominio oculto, una voz lo llama, felicitándolo por haber superado el último obstáculo. Es sorprendentemente acogedor, sobre todo para una humana como Adele. El autor considera que esta debe ser la sala del jefe, y lo que ve es realmente aterrador. Es un caballero de la muerte que cultiva aura y presume su armadura inmaculada. Por la fuerza que emana de su cuerpo, Adele la compara con la del Capitán Feltz. Bro ni siquiera conversa con el caballero de la muerte y usa su habilidad de transferencia de posición constantemente. Antes de que el monstruo jefe pudiera terminar su frase, el pobre hombre quedó atrapado dentro de la barrera. Adele se adelantó y encontró el cofre del tesoro que buscaba. Era diferente a lo que esperaba, ya que no esperaba que llevara un adorno especial grabado. Este adorno de dragón negro honra a las familias demoníacas de mayor rango. Entre ellas, se encuentran la familia de la pereza, la lujuria, la gula, la ira, la envidia y, finalmente, la avaricia. El símbolo del dragón negro representa a la familia de los osos, lo que denota el pecado del orgullo. También es la misma familia que lidera Kret. Claro que esta revelación por sí sola supone una amenaza para la existencia de nuestro chico. Prueba suerte y abre la caja para encontrar la manera de escapar. Ahora solo le importa escapar del reino demoníaco. Pero, para su horror, una niebla sombría emerge de la caja y le ataca el rostro. La energía oscura se abre paso en su interior. Pausa, así no, solo va hacia adentro. Los comentarios se lo van a pasar bomba con esto. Incapaz de soportar la energía oscura, Adele ruge de dolor mientras su cuerpo humano experimenta una agonía extrema. La consecuencia es brutal, su cabeza estalló en 1000 pedazos. Pero, al parecer, no fue así, pues despierta más tarde y sigue bien. Su ojo cambió cuando el líquido negro lo atacó y le otorgó el ojo de la superbia, una habilidad ocular especial que aumenta su visión dinámica y solo se activa tras matar a un enemigo. Ahora, hermano se cree imparable porque puede enfrentarse a docenas de enemigos a la vez. Está impresionado por su decisión de venir al reino demoníaco. Y de ahora en adelante, se prepara para lo que está por venir. Delante del cofre hay una puerta enorme. Adele se pregunta cómo debería actuar, pues habrá muchísimas fuerzas dispuestas a capturarlo afuera. Salir prácticamente asegura su muerte, así que tiene que pensar en otra solución. Se divierte con la posibilidad de rendirse más rápido que la luz, lo cual es gracioso, pero eso tampoco va a funcionar. Ahora mismo, el problema es que pertenece a la familia de los incendiarios, y en cuanto los demonios lo descubran, lo matarán. Así que procede a cubrirse la insignia del cuello. En cuanto al caballero de la muerte de antes, su hermano está ahí fuera, golpeando la barrera con su espada y exigiendo ser liberado. El atribulado caballero de la muerte le advierte que su alteza se acerca. Pero, claro, Adele no tiene ni idea de quién es. Fue en ese momento que finalmente comprendió por qué había lechos de roca y cecina alrededor del dominio oculto. Es porque este dominio oculto es un campo de pruebas para que las familias superiores eduquen a sus hijos. Es importante para el saber a qué se enfrenta. Así que de inmediato saca su nota especial para comunicarse con la verdadera Adele. El autor indaga sobre el presente.
Una vez más, el alma de Adele exige un sacrificio para ofrecer una respuesta a esa pregunta. Desafortunadamente, el autor se encuentra en apuros. Así que, en lugar de pagar con oro o artefactos, gasta 100 puntos de su maná. Una forma brutal de manejar las cosas. Finalmente, la respuesta a su pregunta se revela. La persona más cercana a Adele es la propia René, la hija menor del patriarca demoníaco de la familia de los osos. Nuestro chico se enfrenta a una revelación de que está perdido, porque no hay forma de que pueda vencerla. Se supone que el ojo de Superbia, que él robó, es su recompensa por completar el entrenamiento. Y nuestro chico literalmente le robó el logro. Como tiene mucha autoridad en el ejército demoníaco, Adele asume que aniquilará a los guardianes de piedra y se presentará ante él. Eso es exactamente lo que sucede cuando René descuartiza al caballero de la muerte y se enfrenta al humano que tiene delante. Con tono serio, exige saber la identidad del hombre. Al darse cuenta de que realmente no hay salida, Adele cede arrodillándose ante ella. De hecho, la manipula diciéndole que completó con éxito el dominio oculto y se volvió digna. Pero la princesa demoníaca está realmente enojada y no quiere saber nada, sudando la gota gorda sabiendo que podría morir allí. El autor le miente, diciéndole que se supone que es su guardaespaldas, asignado por su padre. También se alegra de que ella aún no haya reconocido su poder de Superbia. Con la mirada desconfiada de la alimaña que tiene delante, se burla de él por parecer patéticamente débil para ser guardaespaldas. Adele enfatiza que, a pesar de su aspecto, es bastante capaz. Y poco a poco se siente optimista ante este encuentro. Baja su espada y ríe. Para ganarse su confianza, Adele cambia de posición con su espada y sorprende a René al aparecer ante sus ojos. Sin embargo, él no hace nada para atacarla y simplemente le pregunta si estaba impresionada con sus habilidades. René le agarra la mano con rabia antes de disparar. Ella no dice nada, lo que le deja perplejo, preguntándose qué pensará de él ahora. Tocando la situación con naturalidad, le dice que deberían salir juntos, ya que el patriarca la espera. Este hombre es un gaslighter de primera, maldita sea. Adele también le dice que se encargará de otras tareas que le ha asignado su padre. En su interior, sabe que tiene que darse prisa y sacar el caramelo o está perdido. Finalmente, abre la puerta, lo que hace que René se sobresalte al ver a su padre. No esperaba que estuviera allí con sus hombres. Intrigado por la situación, Cret siente interés por el humano. Mientras tanto, nuestro chico está aquí afuera, cuestionándose su existencia porque ahora tiene que inventar una excusa para engañar a su padre. Lo matarán en el acto si se dan cuenta de lo que ha hecho, pero por alguna razón, Cret no ha movido un dedo. Cret atiende a su hija y le pregunta si limpió el dominio. Tras confirmarlo, el patriarca le pide al humano que lo siga. Sin saber qué le espera, el autor reflexiona sobre lo que está a punto de suceder. Rápidamente imita el ejemplo y ya ni siquiera puede consultar la nota especial porque no tiene suficiente maná, ni nada que ofrecer. Al llegar a la mansión de la familia Vers, Cret les indica a todos que regresen a sus aposentos. Contento de tener la oportunidad de escapar, Adele celebra por dentro. Eso es, hasta que se da cuenta de que hay guardias vigilándolo en secreto por si intenta desafiar las órdenes. En su oficina, Cret se reúne con su hija y le recalca que René ha completado con éxito la tarea final, pero aún quiere que esté segura de su decisión de entrar a la escuela de entrenamiento. René está decidido a ir y responde que sí. Cret guarda silencio un momento antes de preguntar por el humano que encontró en la etapa de recompensa. Al recordar cómo la impactó con sus poderes, René confirma que es una persona fuerte. Esto complace al patriarca, lo que le provoca interés por el misterioso humano. Concluye su conversación aprobando la admisión de su hija en la escuela Saitan. En cuanto a Cret, mi hermano ni siquiera piensa en su hija. Está más impresionado por el humano que entró en el dominio y lo despejó por sí solo. Sin mencionar que reclamó el ojo de Superbia, y sí. Esto básicamente confirma que sabe que nuestro chico lo posee. Finalmente, la opinión de René es la confirmación más convincente que podía recibir. Todos estos factores apuntan a una cosa: podría usar al humano en su beneficio. Mientras esto sucede, el despistado autor se pregunta cuánto tiempo tendrá que esperar para que terminen. Por fin, el humano recibe indicaciones para llegar a la habitación del patriarca. Aparece ante Cret, quien lo mira con una mirada amenazante. Adele ya teme lo que está por venir y se pregunta cómo lo hará el patriarca demonio. Le pregunta por qué Cret le permitió vivir. El patriarca esboza una sonrisa antes de maldecirlo por tener el descaro de engañar a su hija de forma tan impresionante. Además, proyecta una cantidad abrumadora de aura, hasta el punto de que Adele se ve obligada a someterse a ella. Se da cuenta de que el patriarca no tiene intención de matar al humano, una observación que a Cret le divierte. Liberando la presión, permite que el humano recupere la compostura. Pero Adele está ahí fuera, presa del pánico por la experiencia que acaba de vivir. Cret, impresionado por la agudeza del humano, pregunta su nombre. Adele responde con su nombre, sin mencionar sus vínculos familiares. El patriarca usa entonces su poder demoníaco para manipular el cuerpo del humano. En este punto, nuestro chico no tiene ni idea de qué quiere este tipo. Cret le ordena que abra la boca. Uy, otra pausa. El patriarca demonio le dice que solo tiene que seguir con la historia que le contaba a su hija. Mientras esto sucede, una energía oscura entra en la boca de nuestro chico, asfixiándolo por dentro.
Kret le recuerda que el veneno en su cuerpo matará al humano al instante si intenta engañarlos. Adele está ahí fuera, ahogándose en sus palabras, mientras Kret le dice con indiferencia que le ofrecerá un buen lugar para quedarse para futuras órdenes. El encuentro unilateral termina con Adele sin palabras. En la siguiente escena, le muestran su nuevo alojamiento. Desafortunadamente, Adele no tiene más remedio que aceptar lo que le dieron en esta casa destartalada. Se alegra de que le hayan perdonado la vida por ahora, aunque siente que lo están utilizando como una herramienta. Además, el autor se alegra de haber ganado el reconocimiento del patriarca, lo que podría resultarle favorable a largo plazo. En cuanto a sus objetivos, el tipo debe hacer algo con el maldito veneno que lleva dentro. Con astucia, Adele usa su habilidad de transferencia de posición para expulsar el veneno inanimado de su cuerpo. Ni siquiera puede imaginarse el horror que habría causado si algo más se hubiera teletransportado desde su cuerpo. En fin, Adele no quiere matar a la criatura venenosa, pues sabe que alertará al patriarca demonio. La criatura despierta porque se le corta el maná. Finalmente, Adele se desploma en su cama, sabiendo que el veneno ya no lo amenaza. La pequeña criatura dormita junto a él. Está a punto de dormirse cuando se abre la ventana de estado, lo que le avisa de la mejora de sus habilidades. La transferencia de posición alcanzó el nivel 2, pero el coste de maná es demasiado elevado. Adele se pregunta si hay alguna manera de que aumente su reserva de maná para poder enfrentarse a los personajes principales de la historia. Él descubre que sí hay una manera de lograr este efecto. La escena corta al rostro inexpresivo de René, quien desaprueba el plan de nuestro chico. Hasta ahora, la ha estado vigilando durante los últimos 3 días. Bro está siendo ignorado en la vida real, así de grave es su situación. El autor supone que debía tener una personalidad más brillante, pero debido a la pérdida de su madre, se ha vuelto despiadada y distante. Incluso como autor, lamenta lo sucedido. Los sirvientes del patriarca llaman a Adele y a René, pues Kret los ha convocado. Adele cree que debe ser por la entrada de René a la escuela demoníaca de Saitán. Claro que, a pesar de su logro al despejar el dominio oculto, Saitán estaba en otro nivel. Kret le dice a su hija que está destinada a morir después de un tiempo, y que si eso sucede, nunca podrá alcanzar sus objetivos. Esto le causa a René un aire de decepción y tristeza. Mientras tanto, Adele está afuera, sintiéndose como una tercera en una conversación entre padres e hijas. Para sorpresa de ambos, el patriarca demonio le confía a su guardaespaldas la protección. Para su sorpresa, la chica rechaza la oferta, lo cual es muy gracioso considerando que está dispuesta a pisotear sus propios objetivos solo para alejarse de nuestro chico. Lo que pasa con Saitán es que es la única escuela donde se reúnen los prometedores herederos de múltiples reinos demoníacos. Constantemente experimentan conflictos con la escuela imperial de los personajes principales. Y en la historia original, René estaba destinada a enfrentar la muerte debido al conflicto. Es el peor lugar del planeta, porque la muerte siempre es cuestión de tiempo para los demonios que allí habitan. A pesar de eso, René está preparada para ir allí. En cuanto a Adele, él cree que es el lugar perfecto para aumentar su personal y su red de contactos. Al fin y al cabo, como autor, conoce los acontecimientos que ocurrirán en la escuela. Aprovechándose, Adele acepta ir, pero tiene una última petición. El autor pide algo relacionado con el maná, lo cual al patriarca demonio le parece divertido, pues pensó que el humano intentaría negociar para librarse del veneno. Lo bueno es que Kret aún no se ha dado cuenta de que Adele ya no tiene veneno en su cuerpo. Kret lo maldice, pero considera su petición. Ahora que están solos, Adele se pregunta qué le ofrecerá el patriarca demonio a cambio de maná. Kret revela que este tesoro en particular forma parte del legado de su familia, por lo que desea mantener este asunto confidencial. Comprendiendo que el maná del humano es prácticamente insignificante, el patriarca demonio está dispuesto a prestarle un poder que le ayudará a sobrevivir por el bien de su hija. Kret canaliza su energía demoníaca y declara que enseñará a los humanos la técnica de cultivo de su familia, lo cual desconcierta las expectativas de Adele y lo conmociona profundamente. El patriarca demonio solicita la ayuda del dios demonio para otorgar los poderes de los demonios a un humano. El canto de Kret termina y su cuerpo se enciende con energía demoníaca púrpura. Una sonrisa se dibuja en el rostro del patriarca, impresionado por la impresionante fortaleza mental de nuestro chico, que ha mantenido la cordura incluso después del aumento de poder. Adele descubre que su técnica de cultivo le permitirá recibir maná directamente del dios demonio, lo que significa que ahora tiene una reserva de maná prácticamente descomunal. Curiosamente, Kret ha notado que la familia del humano está vinculada a los 7 pecados capitales. Aunque el humano intenta fingir ignorancia, el patriarca demonio enfatiza que no le preocupa ninguna conspiración traicionera por parte del humano. Después de todo, el gusano venenoso se encargará de todo si resulta ser un espía. El autor se sorprende bastante al descubrir que la familia del semidemonio está relacionada con los 7 pecados capitales, a pesar de que, como escritor, nunca lo incluyó en la historia original. Kret le dice que se vaya y en la siguiente escena, vemos a nuestro chico en el bosque meditando solo. Cree que este lugar debería ser adecuado para practicar sus poderes, sobre todo cuando el maná se descontrola con facilidad. La meditación normal parece relajante y pacífica, ¿verdad? Bueno, no para este chico. Se está poniendo tenso al pedir la ayuda del dios demonio, pensando que no podrá volver a usar maná humano después de esto. Aún así, no tiene opción y debe luchar por su supervivencia. Unos ojos amenazantes lo miran desde el cielo. El dios demonio considera a este humano una vergüenza inmunda e incluso le ruge por llevar la sangre de un traidor. Me resulta curioso cómo Adele es tan aguda y lenta a la vez. Está aquí preguntándole al dios demonio si realmente es la entidad que gobierna a los demonios. En este mundo, este dios es conocido como el dios del orgullo. Adele le pregunta si sobrevivirá a esta experiencia.
El dios demonio insiste en que ya estaría muerto si así lo deseara, pero, curiosamente, decide no matarlo. Porque, por alguna razón, siente una inexplicable afinidad con él. Por eso está dispuesto a ayudar a los humanos otorgándoles una marca de orgullo. Esta insignia representa los poderes del dios del orgullo. Sin embargo, la deidad le advierte que no pierda la compostura ante tales poderes, ya que lo volverán loco. Adele ahora ha adquirido el poder de un dios, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia en esta dimensión infernal. En ese momento, cree que todo su cuerpo quedará cubierto de marcas y tatuajes. De repente, el autor siente la presencia de alguien que lo espía por detrás. René es descubierto, para sorpresa de ambos. Esto es realmente malo para él, porque su padre claramente no quería que lo supiera. Murmura las palabras, sacerdote oscuro, que pasan desapercibidas para él. Un mes después, Adele ha estado entrenando sin descanso y su reserva de maná se ha triplicado en ese corto periodo de entrenamiento. Sospecha que acumulará suficiente maná para superar a los herederos de las 6 casas del reino humano en pocos años. En su estado actual, puede conquistar fácilmente el dominio oculto sin teletransportarse. Además, Bro se pregunta por qué René ha estado entrenando últimamente frente a su casa, en lugar de en el campo de entrenamiento. Para saciar su curiosidad, decide confrontarla. Por suerte, René ya no lo ha estado evitando con la terquedad de antes. Adele cree que la chica probablemente lo confunde con algún tipo de sacerdote capaz de comunicarse con el dios demonio. Después de todo, son los únicos que pueden comunicarse con el dios demonio. Por suerte, ella no escuchó la misma conversación que él mantuvo con el dios del orgullo. Pero en este caso, ser tratado como superior a la hija del rey demonio solo le traerá más problemas. Dirigiéndose a ella una vez más, Adele le pide que lo trate como antes. Sin embargo, la chica se siente un poco avergonzada por tratarlo con frialdad después de ver sus poderes. Actuando como su guardaespaldas, le recuerda a René que solo cumple órdenes. Así que él también quiere que lo traten con comodidad. René decide seguir sus palabras y le ordena que le traiga agua. Bro no entiende lo que trama. René insiste en que solo está siguiendo sus palabras al tratarlo con frialdad. Adele se da cuenta de que este tipo tendrá que seguirle la corriente. No puede ganar. Tras traerle agua, decide que debe conquistar un territorio, pero, por desgracia, René está pegado a él a todas partes. El protagonista de la historia se encuentra en una situación que pronto pasará al reino demoníaco. No quiere perder el tesoro de ese dominio, pues su recompensa le ayudará a sobrevivir a Citan. La autora le pregunta sobre sus preparativos para el examen de ingreso. René se sorprende un poco de que le haga una pregunta así. Adele razona que tarde o temprano tendrá que luchar contra los humanos más fuertes, así que le preocupa preguntar. Sin embargo, René no parece preocupado en absoluto, afirmando que lo tiene todo preparado. Adele le sugiere que lo revise bien, porque podría ser una molestia si olvida algo importante. René está molesto por su lenguaje. Adele revela que está realmente preocupado por ella, pero esta chica es astuta, no está dispuesta a ser manipulada tan fácilmente. Enseguida se dio cuenta de que él quiere irse solo en su ausencia. Bro se encuentra con un callejón sin salida, mientras que René está ahí fuera, molesto porque podría estar aburriéndose de ella. Para calmarla, Adele finalmente le revela la verdad sobre su interés en conquistar un dominio cercano. En lugar de enojarse, se sumió en un estado de contemplación. Le dice que, en realidad, ha olvidado algo, tal como él dijo. Al principio, nuestro chico estaba de lo más feliz. Pero entonces ella revela que lo que olvidó es, en realidad, su calentamiento para el entrenamiento. En resumen, la chica quiere acompañarlo a conquistar el dominio y perfeccionar sus habilidades. Ella cree que sería fácil conquistarlo en un día. Claro que Adele está preocupada, pero él no puede negarle su superioridad. Exploremos más sobre este dominio secreto. Se llama el dominio de los no muertos, así que solo puedes esperar lo que viene después. El dominio de los no muertos estuvo gobernado antiguamente por los nigromantes, pero ahora no es más que un sitio abandonado lleno de soldados no muertos tras la muerte de los nigromantes en la guerra. René posee un amplio conocimiento del dominio, y esto le preocupa por su peligrosidad, ya que es un dominio de nivel medio alto. Ahora mismo, la cantidad de soldados no muertos es preocupante. Por eso, la ayuda de René será necesaria en esta misión. El único problema es que ir juntos le dificultará escapar con ella, y si la noticia llega a oídos del patriarca, se meterá en problemas por ponerla en peligro. Por eso le pide que no venga, destacando la reacción del patriarca al irse sin su permiso. Pero esta chica demoníaca ya está preparada. Conoce una salida secreta de la mansión. Lo lleva al agujero secreto que nadie conoce. Adele se da cuenta de que debe estar acostumbrada a escabullirse por hacer esto con tanta naturalidad. René no le responde, y rápidamente usan la salida para marcharse. Al llegar a una cordillera brumosa, el dúo camina por delante. Adele pregunta cuánto tardará, pero esto parece provocarle una reacción de enfado. Él se da cuenta de que se equivocó y le dice que simplemente seguirán adelante. En fin, René explica que tendrán que escalar la montaña y punto. Para ella, es fácil decirlo, pero nuestro hijo sufre por dentro. Por fin, llegan al lugar deseado. El lugar está destruido y abandonado. René está ahí afuera maldiciendo en su idioma, mientras que el autor cree que debe ocultarle su apellido pase lo que pase. Ahora que conoce el camino hacia adentro, el dúo se abre paso. El dominio se encuentra bajo una gran estatua de roca, debajo de la cual los soldados colocaron para proteger sus tierras. Al llegar a la entrada, Adele se ofrece a guiarla, pero René se siente seguro y quiere adelantarse. Dentro del recinto, Adele queda impresionada por lo luminoso que es. René finalmente lo guía al lugar exacto que buscaban. Solo por su energía, el autor considera que es una región aún más poderosa que el campo de entrenamiento del oso. Sospecha que hay al menos 100 tumbas enterradas aquí.
René y nuestro chico siguen adelante cuando, de repente, un imbécil y sus amigos emergen del suelo. Estos sacos de huesos pelados rodean al dúo por todos lados. Canalizando sus habilidades, René desata su avance y desintegra a los soldados esqueléticos como si fueran papel. Ahora mismo, Adele está muy contenta de que la haya traído. Él comprende que al menos un nigromante debe estar lanzando el hechizo de los soldados, así que deben atacarlo. Bloquea un ataque y le dice a René que estará justo detrás de ella. Los soldados derrotados solo terminan resucitando, para su sorpresa. El nigromante que lideraba a sus tropas los miró fijamente, impresionado por su audacia al entrar en el dominio. Ordenó a sus soldados eliminar a ambos intrusos. Esto fue perjudicial para el dúo, ya que los soldados no muertos seguían reviviendo. Adele le ordena que siga avanzando y que ataque al nigromante. Él, por su parte, está ocupado creando una brecha para que ella pueda lograr su objetivo. Tras derrotar a más soldados, el autor le dice que tiene este lado cubierto, para que pueda centrarse en su papel. Canalizando sus poderes, la hija del patriarca demonio se lanza a matar al nigromante. El mago invoca aún más soldados para detenerlos, pero Adele cree que deben concentrarse en eliminarlo rápidamente. Si logran romper el orbe del hechicero, la batalla estará prácticamente perdida, ya que entonces podrá usar la nueva habilidad de transferencia de posición. Bueno, sus problemas se disparan cuando un esqueleto del tamaño de King Kong aparece de la nada. Adele está preocupada por René, pero en lugar de ser derrotada como cualquier personaje débil de Manaba, esta chica termina derrotando a la criatura con un ataque completo. Es mucho más poderosa de lo que Adele creía. Con esto, activa la transferencia de posición para alcanzar al nigromante, acortando la distancia. Su nueva habilidad le permite intercambiar objetos entre sí, en lugar de consigo mismo. Así que lanza intercambio, que libera el orbe del agarre del nigromante y lo coloca directamente en la mano de Adele. Eso era todo lo que necesitaban, porque el mago idiota estaba a punto de ser destrozado sin poder lanzar ningún hechizo. Con el orbe aplastado y destruido, el nigromante fue derrotado automáticamente junto con sus invocaciones. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, lograron abatir la amenaza. Curiosamente, las últimas palabras del nigromante son de gratitud hacia el humano. Adele se enfrenta a una dura revelación: él fue quien escribió la tragedia de este lugar en su historia. Y por eso, se siente muy triste por sus personajes y espera que por fin puedan descansar en paz. René se pregunta si hay algo más que puedan hacer además de la batalla contra el jefe. Por supuesto, está la recolección de recompensas. Por fin podrá conseguir el objeto que tanto necesita. Se llama Colmillo de la Oscuridad, una daga hecha de un acero especial del reino demoníaco. Con ella, puede convertir la oscuridad en maná y aumentar las habilidades en la oscuridad. El segundo objeto es un anillo llamado Luna Llena Eterna, que permite al usuario absorber maná rápidamente con la luz de la luna. Adele está muy impresionada con la daga y se da cuenta de que puede maximizar su atributo de oscuridad con esta arma. En cuanto al anillo, no le sirve de mucho, así que se dirige a René y se lo ofrece. Ella acepta la recompensa con agrado. Adele, con aires de caballero, se la coloca en el dedo, lo que la hace sonrojar visiblemente. Retira la mano rápidamente, con una expresión tierna y confundida. Nuestra torpe protagonista no tiene ni idea de por qué actúa así. René, aún aturdida, siente los efectos del anillo recorriéndole el cuerpo. Le encanta. A continuación, Adele decide quedarse con todo el oro de este lugar. Pero los sueños de su hermano se arruinan cuando René, en su modo de máquina de matar, le advierte que no sea egoísta. Con el dominó terminado, el dúo regresa a la mansión justo antes de la cena. Luego, continuaron entrenando juntos, y finalmente transcurrió otro mes. El autor progresaba mucho en el reino demoníaco. Había adquirido aproximadamente 1300 de maná, comparable a los demonios de nivel medio del reino. Finalmente, el patriarca demonio los convocó unos días después, permitiéndoles por fin entrar en Citan. Ha llegado el momento para ambos. Irán a la capital para el examen de ingreso. Con los preparativos terminados, el patriarca les ordena que se vayan. Ni siquiera le importa una despedida apropiada. Al ver la expresión de René, Adele se da cuenta de que está triste. Ella simplemente se inclina ante su padre y se va. A continuación, nuestro chico hace lo mismo para acompañarla. Pero antes de irse, Kret se detiene para recordarle que tiene grandes expectativas en el humano. Y esta escena es triste, en cierto modo. El patriarca le desea esperanza a un humano, pero no a su propia hija, que es quien más la necesita. En la siguiente escena, preparan su carruaje mientras Kret los observa desde arriba. El autor advierte que incluso los demonios deben tener consideración por sus hijos, pues se da cuenta de que Kret realmente se preocupa por su hija. Ahora mismo, el autor puede estar preocupado por su futuro, pero está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos en la escuela demoníaca de Citan. Su viaje comienza con baches. Desde que dejaron la mansión, René ha estado terriblemente callado. Se pregunta si es su culpa. Por fin, ella se gira para mirarlo con una mirada intensa, reflexionando sobre lo guapo que es de lo que inicialmente pensó. Hermano está siendo acosado por un demonio malvado. Ese debería haber sido yo. Como un tipo normal liándose con una chica gótica, este hombre está ahí afuera charlando del tiempo porque no tiene nada más de qué hablar. Incluso ella piensa que es un poco tonto y que no es particularmente fuerte. En ese momento, duda de sus suposiciones sobre su rango de sacerdote. Mientras tanto, Adele se pregunta por qué tantas miradas. René se considera estúpida por dudar de sus poderes cuando presenció su conversación con el mismísimo dios del orgullo. Es gracioso cómo piensan el uno del otro, porque Adele cree que él está en problemas mientras ella está aquí sintiendo algo por nuestro chico. Ahora, hablemos de lo que nuestro chico hizo antes al darle el anillo.
De hecho, en su dimensión se llama voto eterno, y es básicamente su forma de casarse con alguien. Aunque Adele lo hizo sin decir palabra, siente curiosidad por el tipo de juramento que hizo al hacerlo. El demonio, antes inexpresivo, está realmente interesado en conocer sus sentimientos. En fin, Adele le recuerda que llegarán en una hora. Sus palabras vacías solo la enfurecieron aún más, porque la chica estaba allí soñando despierta con un romance. Sin decirle nada, simplemente se echó una siesta, manteniendo a Adele en el misterio. Una hora después, salieron del carruaje con el equipaje hecho. La capital del reino demoníaco es enorme y se parece mucho a la capital del reino humano. Aunque los demonios aquí tienen cuernos y algunas diferencias físicas, no es difícil distinguirlos de los humanos. Los demonios de élite son conocidos por tener marcas en el cuerpo, como una rubia que las tiene en el cuello. René le dice que siga el ritmo y él lo imita, preguntando a dónde van. Como el examen de admisión es en 2 días, tendrán que inscribirse antes. Como es en 2 días, Adele sugiere recorrer la capital durante ese tiempo. Pero parece desinteresada y no quiere viajar. Adele sigue pensando que la ha cagado, pero, una vez más, lo desmiente para inscribirse en el examen. Al recordar la historia que él escribió para ella, la autora se da cuenta de que René nunca salió de su casa debido a la muerte de su madre. Así que debería sentirse libre allí, pero por alguna razón parece desinteresada en su entorno. En fin, por fin están en Citan, una universidad increíble que triplica el tamaño de una normal. El recepcionista es un anciano encargado de la matrícula. Adele se acerca para hablar en nombre de su dama. Para gran sorpresa del hombre al señalar que Adele ni siquiera parece un demonio. Peor aún, el intelectual lo reprende por ser un medio demonio al intentar solicitar el examen de Citan. En ese momento, nuestro chico sabe que su futuro aquí será muy doloroso. El intelectual furioso continúa su despotricación hasta que reconoce los cuernos de la princesa demoníaca. René menciona que es de la casa de los osos y que su guardia la admitirá con ella. Humpty Dumpty obedece sus palabras, aunque llama al guardia un patético semidemonio que intenta ingresar a la mejor academia de demonios. René, harta de sus arrogantes palabras, revela un atisbo de su poder por insultar a la familia de los osos. El colega quiere meterse en problemas sin motivo. Haz tu trabajo, calvo. En fin, Adele menciona su nombre y su asociación con la casa Pixie. Y con eso, el proceso de registro termina. Para explicar por qué la recepcionista se comporta así, el autor internaliza que los semidemonios terminaron uniéndose a los humanos en la guerra. Esa es principalmente la razón por la que los demonios de sangre pura están furiosos con ellos. En fin, con el registro terminado, necesitan ir a su posada a pasar la noche. Habiendo encontrado una taberna bonita, Adele cree que debería servir. Pero esta niña rica y consentida tiene sus propias quejas sobre las tabernas de aquí. Adele le recuerda que no tienen el dinero de su padre para jugar, así que sus opciones son limitadas. Kret solo les dio 10 monedas de oro, que solo les alcanzarán para vivir un mes. Después de todo, los osos domésticos sufrieron grandes pérdidas tras perder la guerra, así que no pueden permitirse gastar de más. El dúo entra a reservar una habitación. Adele habla por ella. Lo curioso es que René se avergüenza al oír a la recepcionista preguntar si quieren compartir habitación. Porque eso implica que hay pájaros y abejas. Y no creo que necesite más explicaciones, amigos. El tipo insiste en tener habitaciones separadas. Como tendrán 2 habitaciones diferentes, les costará 2 monedas de oro en total. Según la autora, no es el peor trato del mundo. René sube las escaleras mientras Adele le dice que deshará las maletas mientras ella descansa. Como siempre ha vivido en una mansión enorme, la autora sospecha que es su primera experiencia viviendo en un lugar tan ruinoso como este. Pero es necesario que se acostumbre cuanto antes. En cuanto a él, necesitará descansar todo lo posible para el examen que se avecina. Por fin, pasaron los 2 días y llegó el día del examen. A los solicitantes se les dice que sigan instrucciones estrictas. Hay tantos solicitantes a su alrededor, que el autor se pregunta si hay al menos 100 candidatos. El hecho de que tantos de estos talentosos se estén alistando para matar humanos es suficiente señal de alerta para nuestro chico, porque en cuanto se filtre su identidad, todos lo atacarán. El supervisor del examen ordena a los estudiantes que presenten su identificación y suban al tren. Era lo último que esperaba en el reino de los demonios. Los demonios han instalado puertas dimensionales para impedir la entrada de intrusos a su reino. Los trenes son la única forma de cruzarse en Citan. Y en este punto, el autor se pregunta cuán grande es Citan para que se pueda instalar un sistema ferroviario con tanta facilidad. Los dos suben al tren y llegan a su destino en cuestión de segundos. Finalmente, están frente a la Gran Academia Demonio. Se les indica a los aspirantes que sigan a su guía y entren al auditorio para su examen. ¿Entran? Adele se queda sin palabras ante los lujosos adornos. Cada mirada lo abruma. También se da cuenta de que solo demonios jóvenes han venido a rendir el examen, lo que hace probable que los demás herederos de los 7 pecados capitales también hayan aparecido. Ataviado con gabardinas negras, el autor se da cuenta de que estas personas deben ser los instructores. Ahora, quiere causar una buena impresión de inmediato para aumentar sus posibilidades de pasarlo bien en este infierno. René menciona que su examen está a punto de comenzar. Las puertas se cierran de golpe, y el lugar, antes iluminado, se vuelve inquietantemente oscuro. El autor sospecha que se usó magia para lograr este efecto, y siente curiosidad por el contenido del examen. La primera orden proviene de una instructora que exige a los aspirantes que se callen. Con una apariencia distintiva y baja estatura, les da la bienvenida a todos a Citan y al instante empieza a maldecir a los malos candidatos. Admite abiertamente que está deseando verlos morir este año. ¡Guau! ¡Qué bienvenida! Adele tiembla por el peso de su voz.
Esbozando una sonrisa maliciosa, la chica se pone seria para atender sus asuntos. Comienza el examen sin avisarles. La presión que ejerce es suficiente para que todos los estudiantes se sientan abrumados. Uno tras otro, los candidatos menos aptos son descartados rápidamente. A los instructores no les sorprende la crueldad del director al manejar el examen. Sí, esa psicópata loca es en realidad la directora de la academia. Además, este examen es de fortaleza mental. La directora Lucian seleccionó esta prueba porque quiere comprobar si los candidatos tienen la fuerza suficiente para resistir un interrogatorio humano si la situación lo exige. Los candidatos soportaron 5 minutos dolorosos, y casi ninguno sobrevivió, excepto Rena, Adele y 6 más. Inicialmente, la instructora tenía grandes expectativas con los 100 candidatos que se presentaron al examen. Aún así, es más impresionante que el año pasado, lo cual ya es una buena mejora. Este grupo de candidatos incluye especialmente a los herederos de los 7 pecados capitales. Los instructores confían en su llegada. Sin embargo, se sorprenden al encontrar a un desconocido que se mantiene firme. Este chico es diferente a los herederos de las familias demoníacas, y el hecho de que haya mantenido la cordura durante 10 minutos demuestra su valía. Sin embargo, más allá de este punto, los instructores creen que el chico quedará lisiado y caerá. Aunque Adele sufre una agonía extrema, el instructor percibe una energía oscura palpitante que emana de su cuerpo. Todos están conmocionados, incluido el director Lucian. Bro está ahí afuera, con el mismo aspecto de un dios demonio con esta repentina transformación. Presintiendo el peligro de la situación, el instructor siente la necesidad de actuar y matar al candidato de inmediato. A primera vista, todos tenían claro que el chico no parecía especial. Pero en el momento en que desmoronó la atmósfera a su alrededor, reconocieron su infernal instinto asesino. Fue una intención despiadada, como si fuera uno de los peores asesinos jamás conocidos. Por eso, el instructor quiso actuar de inmediato. Pero a pesar de su preparación, Lucian observa que el instructor duda. Tiene miedo de asumir una amenaza formidable, aunque el chico no es más que un aspirante. Su compañero sonríe, mientras que el resto de los candidatos están exhaustos. En ese momento, nuestro chico comprende que si no encuentra la manera de superar esta prueba, se desmoronará y se volverá loco, como le advirtió el dios del orgullo. Entonces, un plan se le ocurre. ¿Y si usa su instinto asesino para contrarrestar el aura de la chica que realiza la prueba? Así que hace precisamente eso, sabiendo que no puede quedarse de brazos cruzados. Su cuerpo libera zarcillos de energía demoníaca roja, contrarrestando el aura del director. Lucian está tan impresionado que quiere aumentar la intensidad de su aura para someterlo. Pero el autor está al borde de la locura y se mantiene firme, incluso después del aumento de intensidad de Lucian. Esto llama su atención, y finalmente, logra sobrevivir a la prueba. Aunque debería estar preocupado por sí mismo, su atención se centra en René, quien se mantiene firme sin mayor dificultad. Lo mismo ocurre con los herederos restantes de los 7 pecados capitales, el heredero de la envidia, Baltan y el propenso a la lujuria, Samuel de la gula, Aarón de la pereza y Guar de la avaricia. Todos se mantienen firmes. El autor comenta que creó algunos personajes con pasión, pero al final, estos personajes significativos son asesinados por los héroes de la historia. Se fija en los 6 miembros y finalmente dirige su mirada a la heredera de la ira. Con una hermosa cabellera blanca como la nieve, una corona de espinas y ojos escarlata despiadados. Fue en ese momento que se enfrentó al peor villano de la historia que escribió. Se enfrentaba a la futura reina demonio, Diana. La primera parte del examen había concluido, pero Adele estaba ocupada reflexionando. El rey demonio suele provenir de la familia de la ira, así que Diana prácticamente no tenía ninguna necesidad de estar allí. Y aún así, a pesar de ser una del señor demonio, se ha postulado como candidata. Así que se pregunta si algo salió mal en la historia. En fin, las candidatas que reprobaron son unas pequeñas zorras por no haber podido pasar la prueba. La mayoría son niños malcriados que se quejan de la crueldad del examen. Pero a los profesores les importa un bledo que sean unos niños adinerados de su padre. Lo único que les dejan muy claro es eso a estos ricos imbéciles. El instructor enfatiza que los aspirantes que no sobrevivieron ni 5 minutos no son necesarios en la academia. Por lo tanto, se les cierran las puertas a los reprobados. Este primer examen por sí solo demuestra la crueldad de la academia demoníaca con sus candidatos. Por suerte, Adele pasó, y él también observa que Lucian es en realidad el director, no un supervisor común. Ella es la persona más fuerte del reino demoníaco, a pesar de su adorable diseño de personaje. Aunque tuvo suerte de sobrevivir a la primera prueba, debe mantenerse firme para las que quedan. Después de todo, la mayoría de la gente suspende el segundo examen. Mientras esto sucede, el autor observa que René está atrayendo muchísima atención. Tiene muchos fans por su gran fuerza y su capacidad de combate. Es lógico que los herederos de los 7 pecados capitales sean figuras famosas. También pudieron resistir el aura de Lucian. La pobre Adele está un poco decepcionada de que no lo noten como a los demás, sobre todo porque se mantuvo firme. René se acerca elogiando a su supuesto guardaespaldas por aprobar. Aunque aprobó, el autor está satisfecho de haberles demostrado a los instructores que no es un candidato normal. Con esta impresión, seguro que lo recordarán, o eso cree. El director exige su atención y se presenta como Ares, el instructor a cargo de su educación. Este tipo parece tan intimidante que Adele cree que probablemente siempre lleva una navaja secreta en el bolsillo. Ares felicita a los candidatos que aprobaron y explica el propósito de la prueba: evaluar su fortaleza mental en caso de ser interrogados por humanos. Los 8 aspirantes que sobrevivieron recibirán puntos extra, y si aprueban el segundo examen, todos tendrán acceso al armamento. Es Navidad para nuestro chico, que está feliz como nunca por tener la oportunidad de obtener semejante premio.
Bueno, los demás candidatos están igual de molestos por haber fracasado aún más. Ares comienza explicando la naturaleza del segundo examen. Primero, mostrarán sus habilidades, en cuanto a los talentos que poseen para enfrentarse a los humanos. Se les asignará una clase según este examen específico, así que deben esforzarse por dar lo mejor de sí mismos. Adele comprende lo que se les pide a los solicitantes, aunque se pregunta a qué clase de humanos se enfrentarán en este examen. Ares les muestra al oponente al que se enfrentarán en este examen especial, y con un chasquido de dedos, invoca a una criatura nacida de la esencia de la luz. Ataviado con una armadura distintiva y una espada reconocible, Adele comprende de inmediato que están a punto de ser destruidos a manos del héroe más poderoso de las 6 grandes familias humanas. Es básicamente la definición de luchar contra el jefe final del juego en el nivel 2. No tiene sentido que este tipo tan poderoso esté aquí. Rene observa su reacción y se pregunta si sabe algo sobre él. Por supuesto, la pobre Adele ni siquiera puede revelar que se enfrentarán a Ninai Sel, el jefe de la casa Ninai, un hombre estrechamente relacionado con el protagonista de la historia principal. Para colmo, el autor interioriza que el poderoso primo de Yonvik es en realidad el padre del protagonista, el santo de la espada que no tiene rival gracias a su talento. Algunos candidatos son lo suficientemente inteligentes como para reconocerlo y ya han perdido la esperanza de pasar la prueba. No es de extrañar que lo conozcan, ya que este tipo es un ejército de un solo hombre, responsable de derribar múltiples casas demoníacas por sí solo. Claro, incluso Ares entiende que los chicos serán masacrados en una batalla campal contra el santo de la espada. Por eso, Sel Ninai no usará más del 10% de su fuerza en la pelea. Al principio, Rene piensa que esta prueba va a ser demasiado fácil con esas probabilidades, pero el autor le recuerda cuidadosamente que se enfrentan a una amenaza apocalíptica dentro del cuerpo de un humano. Incluso con el 10% de su potencia, el santo de la espada puede arrasar ciudades fácilmente. Esto despierta la curiosidad de Adele sobre cómo estos aspirantes superarán el examen. Cree que debe haber algún tipo de criterio establecido, y aunque el pergamino de información podría ser muy útil, no tiene dinero que gastar en él. Ares anuncia que dividirán a los solicitantes en equipos de 4 para enfrentarse a él. Para que sea aún más justo para los solicitantes con una puntuación excepcional, los 8 mejores serán separados, y los candidatos restantes serán asignados al azar. Bro está muy contento de estar en esa lista, mientras que Rene está un poco molesto porque sus compañeros se aprovechan de ella. En cuanto al equipo de Adele, sí, estos chicos ya lo están regañando por el simple hecho de estar en el mismo equipo. Rene le da un toquecito cariñoso en el hombro, indicándole que regrese sano y salvo. Adele le desea lo mismo con alegría. Y así se formaron 33 grupos. Adele fue la líder del último grupo, y su equipo incluye a Kina, Chris y Sánchez. No reconoce ninguno de esos nombres como el autor, lo que significa que son básicamente personajes no Jaggebles sin ninguna especialidad en la trama. Kina y Chris son muy amables y lo saludan con amabilidad, pero Sánchez parece ser una emo presumida con problemas. Inmediatamente ataca a nuestro chico con sus palabras, avergonzándolo por ser un medio demonio. La situación es tan mala para el autor que incluso los PNJ más inútiles lo están regañando. En fin, lo ignora y anima al grupo a dar lo mejor de sí. Primero, quiere liberar algunos roles para su equipo. Así que empieza con Chris para conocer mejor sus habilidades y destrezas. Chris coopera de maravilla, demostrando su capacidad de transformación de maná para transformar un prisma triangular en armadura y espada. Aunque sus habilidades carecen de una gran intención asesina, son versátiles y pueden usarse de diversas maneras. Esto es una muy buena señal para Adele, quien buscaba este tipo de compañero de equipo. Kina es la siguiente y explica que es una jugadora de apoyo en lugar de una que inflige daño. Con sus poderes, puede aumentar la velocidad de sus aliados ofreciendo una plegaria al dios demonio. Tras lanzar su mejora a Adele, se siente muy agotada. Pero nuestro chico la toma el pelo restándole importancia a su habilidad. En fin, esto es muy malo para él. El poder de la chica es prácticamente nulo, así que no tiene ni idea de cómo logró pasar. El último es Sánchez, quien demuestra su habilidad de mejora de tipo roca. Bro está aquí transformándose en Super Saiyan Brown. No está nada mal para un luchador tipo tanque. Por fin, Sánchez le exige al líder que demuestre sus habilidades. Lanzando un anillo en su dirección, nuestro chico se teletransporta hacia él con una velocidad divina, aturdiendo a Sánchez como si lo hubiera matado en cualquier momento en una batalla real. Kina y Chris están realmente impresionados por la singular habilidad de teletransportación de su líder. En su mente, el autor decidió mantener el resto de sus poderes en secreto, porque simplemente no sabe a qué se enfrentarán en el futuro. En cuanto a la formación del equipo, quiere que Chris y Sánchez prioricen la defensa. Él ocupará el centro y Kina apoyará desde atrás. Parece una formación suficientemente buena para la prueba, así que todos están de acuerdo. Y con eso, el segundo examen está a punto de comenzar, mientras Ares llama a los equipos a presentarse. El grupo 1 es el primero en la fila. El autor queda impresionado al ver que los candidatos poseen una determinación deslumbrante, a pesar de enfrentarse al santo de la espada. Bueno, no es que importe, porque en cuanto empieza el examen, también termina en ese instante. El grupo 1 queda diezmado, y ni siquiera Adele pudo ver al santo de la espada en ese breve lapso. Ares llama al grupo 2, que también es aniquilado. El grupo 3 corre la misma suerte, y al llamar al grupo 4, los candidatos se rebelan contra la ridícula naturaleza del examen, calificándolo de amañado desde el principio. Ares excluye del examen a los dos candidatos quejosos y pregunta a los dos restantes si quieren participar.
Adele se da cuenta de que un chico rubio sigue adelante con el examen, a pesar de su discapacidad, y es en ese momento que reflexiona que esa debe ser la clave para aprobar el segundo examen. La prueba del grupo 4 comienza con los dos niños enfrentándose al santo de la espada. El resultado de esta batalla ya está decidido, pues ambos son derrotados en un instante. Si usara aura real, quedarían destrozados. Incluso nuestro equipo masculino duda de sus habilidades. Sánchez está prácticamente temblando. El santo de la espada sigue aniquilando a los grupos hasta que el grupo 10 avanza y se rinde inmediatamente. Finalmente, se convoca al grupo 20, y todos los equipos hasta el 30 quedan eliminados a partir de ahí. Ni uno solo logró asestar un golpe preciso. Fue una lucha contra un oponente imbatible. Para su sorpresa, uno de los candidatos incluso bloqueó un ataque. Curiosamente, Adele notó que las peleas se alargan cada vez más debido a la diferencia de habilidad entre los grupos. Ahora, está aún más seguro de la condición para aprobar la prueba. Su equipo está un poco asustado porque pronto se enfrentarán a él. Por supuesto, nuestro chico les cuenta su ingenioso plan. Ha comprendido los criterios de la prueba y cree que deben luchar y perseverar todo lo posible. Tras observar cómo los instructores tratan a los aspirantes, está aún más seguro de su teoría. Sánchez intenta objetar, pero es demasiado tarde, pues llaman a su grupo al frente. Nuestro chico tiene la confianza suficiente para creer que derrotarán al santo de la espada en una batalla cuerpo a cuerpo. Sus palabras animan a su equipo, que está preparado para el duelo más largo hasta la fecha. En el fondo, Adele planea usar el talento del villano más fuerte de la historia para manipular las probabilidades a su favor. La lucha comienza con una interesante formación: Chris, Sánchez, Adele y, finalmente, su equipo de apoyo. Como no tiene mucha información sobre el santo de la espada en comparación con otros personajes, se pregunta qué deberían hacer en esta difícil situación. Les ordena al equipo que se formen mientras el santo de la espada lanza su primer ataque. Nuestro chico ruge para avisarles con antelación, pero con un solo golpe de su espada. El escudo de barrera se rompe y ni siquiera Sánchez puede bloquear el ataque. El autor le dice a Kina que priorice el refuerzo de Chris para prevenir el impacto de su caída tras ser derribado. Después, le dice a Sánchez que cumpla con su deber, que consiste básicamente en resistir todo el impacto del ataque. Gracias a su capacidad de endurecimiento como tanque, pudieron bloquear el primer ataque. Adele evalúa con atención el espacio entre el segundo ataque y se da cuenta de que ha sido una trampa de su oponente. No quiere aprovecharlo porque cree que es un cebo para atraerlos. En fin, concentrado en la batalla, informa a su escuadrón del segundo ataque inminente. El equipo se posiciona, pero Chris es el primero en enfrentarse a sus limitaciones. Hasta ahora, solo un ataque logró aniquilar a su equipo. Así que este próximo acabará con el equipo si no tienen cuidado. El santo de la espada desató su ataque, mostrando la misma apertura. Esta vez, ni siquiera Sánchez pudo resistir su fuerza, ya que su cuerpo sufrió cortes severos al defender a su equipo. Sánchez creyó que iban a morir, pero Adele persiste en resistir el mayor tiempo posible, cuestionando el siguiente movimiento de su oponente. Por fin, el santo de la espada baja su espada. Desafortunadamente, la prueba aún no ha concluido. El santo de la espada está a punto de desatar un ataque final, pero Adele quiere afrontarlo de frente. Con una expresión maliciosa en el rostro, el autor declara que hundirá una espada en la garganta de su oponente, una declaración que conmociona a su equipo. El santo de la espada prepara su ataque final, y Adele le dice a Sánchez que aguante el golpe sin la intervención de Chris. Es una idea descabellada, pero Adele sabe lo que hace. El santo de la espada prácticamente destroza la armadura de Sánchez y lo lanza hacia el techo. Es en ese momento que el autor utiliza la transferencia de posición para intercambiar posiciones con Sánchez, y en el pequeño espacio que se le ofrece, la activa de nuevo para concentrarse en la espada de su oponente. Tras cortarle la hoja de la mano, apunta al santo de la espada de frente, con el objetivo de clavar la daga negra en la garganta de su oponente como jaque mate final. El ataque impacta al resto de los instructores, pero por desgracia para nuestro chico, falla el golpe limpio y recibe una patada tan fuerte que se ahoga con sangre. Aún así, siendo un oponente persistente en esta batalla, el autor activa su rasgo de oscuridad para envolver a su alrededor. Solo gracias a la barrera de Chris de antes sobrevivió a la patada, de lo contrario, su cuerpo habría quedado inválido. Aunque su ataque falló, logró atrapar al santo de la espada dentro de una barrera sin rastro de luz. En este vacío, tiene una clara ventaja con la espada de la oscuridad en su mano. En un lugar como este, su potencial de ataque es prácticamente ilimitado, por lo que confía en su estrategia. O eso creía, porque el santo de la espada se gira amenazante y le lanza una mirada fulminante, antes de aparecer ante sus ojos para atacar de nuevo. Incluso Adele cree que se enfrenta a un monstruo más demoníaco que cualquier demonio. Pero por suerte, gracias a su control sobre la oscuridad, saca la daga de un punto ciego y apunta a su oponente. Esta vez, el santo de la espada no anticipó que nuestro chico pudiera lanzar cientos de dagas dimensionales. Activa la habilidad, que atraviesa el cuerpo del santo de la espada como proyectiles, empalándolo por completo. El estado del vacío negro confunde a los compañeros de Adele, mientras que Ares comprende que la lucha ha terminado. De la niebla oscura emerge un guerrero de pie y otro derrotado en el suelo. Adele es la vencedora y su actuación ha dejado a los candidatos sin palabras. Su estrategia funcionó e incluso impresionó a uno de los Ares. Sus compañeros acuden a él por su brillante plan. Nuestro chico es astuto y no entra en detalles sobre cómo derrotó al santo de la espada.
En cuanto a Sánchez, el pobre se encuentra en un estado lamentable, pero los instructores lo están ayudando. Para sorpresa de sus compañeros, el examen no ha terminado. Según explica Adele, deben ejecutar un último paso. Hundiendo la espada profundamente en el cuerpo de su oponente, el autor demuestra su crueldad a los instructores, divirtiendo incluso a Lares. Fran lo considera bastante impresionante para ser mitad demonio. Sin embargo, cree que sigue siendo inferior a los sangre pura. Sus palabras acaban de enfadar a René, quien libera un aura asesina para indicar su respuesta. Fran se pregunta qué está provocando que la princesa del oso actúe con tanta crueldad. Le da escalofríos. Los 7 pecados capitales ya están trabajando, intentando intimidarse mutuamente para rivalizar. Los sirvientes de Fran son unos simps miserables que creen que ganará contra René. De vuelta con Adele, nota que René irradia sed de sangre y se pregunta qué pasa. Pero eso no importa, ya que el instructor Ares se acerca y le pregunta si el chico sabe por qué está allí. Al ver su respuesta indiferente, Ares se da la vuelta y le recuerda al chico que lo vigilará de cerca. Adele está un poco decepcionada porque no lo elogiaron ni nada parecido. Ahora mismo, se está gestando una batalla entre René y Fran. Adele se pregunta sobre la identidad del demonio al que se enfrenta René. Por su apariencia, se da cuenta de que pertenece a la Casa de la Lujuria. Pero no tiene sentido que desafíe precisamente a René. El autor admite su ingenuidad al escribir solo con profundidad sobre sus personajes humanos y descuidar a sus personajes demoníacos. Fran ve al mestizo a lo lejos y lo reprende por ello. Bro no se lo esperaba, pero esta loca lo empeora aún más al ordenarle que se convierta en su esclavo. Al oír eso, René se enfureció aún más por matar a la zorra y se abalanzó para desatar su primer ataque. Al ver que la personificación de la lujuria le faltaba el respeto a su guardia, Lady René atacó con su espada desenvainada. Se negó a darle tiempo a Laurel Fran para responder. Ambos habrían chocado de no ser por la intromisión del instructor. Les advirtió que las peleas innecesarias dentro del campus Satán están estrictamente prohibidas. Si quieren descuartizarse, deberían resolver su conflicto fuera de la escuela. Los estudiantes que presenciaban la pelea quedaron desconcertados. Si Ares no hubiera intervenido, algo malo podría haberles pasado a 2 de los mejores prospectos de la familia de los 7 pecados capitales. René envainó su espada con una mueca mientras Laurel temblaba. Con una sonrisa preocupada, Adele fue a ver cómo estaba su jefe. Lo miró con la mirada perdida mientras él le avisaba que debía subir al escenario. En lugar de unirse a su grupo para el examen, Lady René sacó un pañuelo y le secó el sudor. Le limpió la cara con suavidad y elogió su buen desempeño. Debería haber sido yo, no él. Lauren aún no ha aprendido la lección y criticó a Lady René por acercarse demasiado a un semidemonio. Adele ignoró su racismo y se alegró de que lo trataran un poco mejor tras aprobar la prueba. Mirándolo a los ojos, Lady René le preguntó si ocultó su fuerza durante la prueba. Adele estaba confundida. Tuvo que arriesgar mucho para acertar antes. Finalmente, llamaron al grupo 34 al escenario, y René se abrió paso con calma, prometiendo guardar el secreto de Adele. Debía creer que era un sacerdote todopoderoso de la familia. Con Lady René fuera de escena, Laurel Front se abalanzó para molestar a Adele una vez más. Al oír su nombre, una sonrisa pícara se dibujó en su seductor rostro. No le agradó que la interrumpieran antes. Emanando un aura embriagadora, le ordenó a Adele que dejara a esa zorra bajista y la sirviera a ella. Laurel cree que su atractivo puede robarle la guardia a este don nadie para vengar la humillación de antes. Sé que algunos de ustedes se habrían rendido. Totalmente indiferente a su capacidad de hechizar, Adele la despidió con indiferencia y centró su atención en la actuación de Lady René. Mientras ella hace un berrinche infantil, él se concentra en el escenario. Adele tiene grandes expectativas para los hijos de la familia de los otros 7 pecados capitales, pero él apoya a René. El santo de la espada había sido reconstruido, desprendiendo un aura escalofriante alrededor de su rango de ataque. Es un enfrentamiento intenso, y René no flaquea en lo más mínimo. En cambio, dio un paso al frente, ignorando por completo a los 3 don nadie de su grupo. Sus acciones llamaron la atención incluso del futuro señor demonio. Con aire de envidia, Baltan se rió de su audacia. Adele, por otro lado, sintió que sus alarmas sonaban. Lógicamente hablando, acercarse al santo de la espada es una sentencia de muerte. Apenas separados por centímetros, comenzó el duelo de auras. Un anciano y una joven se enfrentaron para ver quién cultivaba mejor el aura. Tras lo que pareció una eternidad, sus expresiones se distorsionaron con ferocidad. El santo de la espada intentó apuñalarla, pero terminó cortado por la mitad, con la espada y el torso cortados en 2. Todos quedaron atónitos ante la demostración de dominio de la joven. Sin perder ni un segundo más en esta estúpida prueba y mirando de reojo a su víctima, Lady René regresó en silencio y fue recibida con vítores. Incluso el instructor Ares estaba visiblemente complacido con su actuación. Quizás la más sorprendida de todas fue Adele. La santa de la espada debió percibir lo buena luchadora que era y no se atrevió a atacar al principio. Como una auténtica perdedora engreída, Laurel se burló de la actuación de René. Curiosa, Adele le preguntó al aire de la lujuria si un equipo compuesto por aires de los 7 pecados capitales podría derrotar a la verdadera santa de la espada con todo su poder. Ella rió y respondió que ninguna forma de vida puede derrotar al verdadero santo de la espada por ahora. Quizás si el anterior rey demonio siguiera vivo, tendrían alguna oportunidad. Además, cualquiera con vista sabría que la patética falsificación que están usando para esta prueba es mucho más débil que el 10% de poder que los instructores afirman tener. Adele acaba de darse cuenta de que tuvo un problema enorme con una falsificación que ni siquiera tiene la 10ª parte del poder de la original. Él creó este mundo, pero ignora demasiado el reino demoníaco.
Aún así, la anticipación late en su corazón. Los grupos restantes que están a punto de ser puestos a prueba están liderados por los 7 pecados capitales. Quizás se entusiasmaron con la actuación de René, pero los demás también demostraron por qué son quienes son. Todos destrozaron al falso santo de la espada de forma convincente, así que es difícil apreciar la diferencia entre las distintas familias. Pero Adele conoce a los dos mejores de este grupo. Los dos que se convertirán en figuras importantes en el futuro. Una vez que todos tuvieron su turno, los exámenes de admisión finalmente concluyeron. Tras reunir a todos frente al podio, el instructor Ares anunció que todos los que tuvieron el coraje de participar en el combate, sin importar el resultado, aprobaron. Con esto, los jóvenes restantes ahora son aprendices de Citan. Ares les advirtió que no celebraran aún, pues acababan de conseguir su boleto a un camino infernal que ya había vencido a muchos demonios. Para quienes hayan pasado, la ceremonia de ingreso tendrá lugar dentro de 2 días. Quienes hayan logrado derrotar al santo de la espada deberán quedarse un poco más. Adele supuso que esto debía estar relacionado con la promesa de la recompensa mencionada durante la primera prueba. Los aires de los 7 pecados capitales, junto con Adele, aprobaron con éxito, y tendrán la oportunidad de entrar en la armería. Antes de eso, Baltan levantó la mano en señal de interrogación. Preguntó si podían salir de la armería con un montón de armas en la mano. Está emocionado por ver lo que Citan le tiene reservado. Esta pregunta delirante es típica del hijo de la envidia, Lycan Baltan, quien posee una curiosidad y un apetito insaciables. Adele recuerda haber escrito bastante sobre este sujeto en su novela. El instructor Ares replicó con calma que a los aprendices les costaría progresar en el manejo de varias armas, por lo que solo se les permite llevar una. Negándose a responder más preguntas, los condujo a la armería. Tocó la superficie de una pared y se activó un sello mágico. Una puerta oculta se materializó ante los ojos de todos. Ares añadió que este es un privilegio que Citan otorga a los aprendices destacados. Que tomen la mejor o la peor decisión depende enteramente del destino. En lugar de una armería, la entrada parece más bien la puerta de una mazmorra. Ares les indicó que entraran en orden inverso al del examen y que serían inspeccionados al salir. Eso le da a Baltan la primera opción y a Adele la última. Al grandullón le debe caer fatal. Emocionado por conseguir el primer tesoro, Baltan saludó a todos con picardía antes de entrar. Como Lady Renaya tiene una buena arma, planea recoger un artefacto dentro, y Adele planea hacer lo mismo. Ya que han estado pensando en eso, los otros Ares también deben estar considerándolo. Todos los artefactos valiosos podrían haber desaparecido para cuando Adele tenga su turno. Baltan salió de la armería con una corona de endrino, sumamente satisfecho con su elección. El peor escenario posible está ocurriendo. Como era de esperar, todos salieron con artefactos. Sin darse cuenta, llegó el turno de Adele. Vio el brazalete en la muñeca de René y le preguntó sobre sus características. Simplemente lo instó a entrar y averiguar la descripción por sí mismo. René también le advirtió sobre algunos objetos expuestos que no tienen descripción. Puede que no la tengan, pero no deberían ser inútiles si se guardan en la armería, ¿verdad? Antes de entrar, Adele miró fijamente al instructor Ares. Aparentemente ofendido, el grandullón instó al aprendiz a hablar si tenía algo que decir. Con una risa incómoda, Adele preguntó qué pasaba con los objetos sin descripción. Ares explicó sucintamente que se trataba de artefactos y armas con propósitos poco claros y dueños desconocidos. Con suerte, se puede conseguir una reliquia asombrosa. Por otro lado, podría acarrear una maldición de por vida. Con una última advertencia, Ares presionó al último que pasaba para que entrara. Adele tendrá que descubrir si ir último es bueno o malo. Al entrar, la estructura cambió radicalmente. Estaba sorprendentemente luminosa y ordenada, pero se sentía un poco ansioso. Vio la luz al final de un largo pasillo y la siguió. Al llegar a la armería, lo recibió la visión de armas y artefactos sellados tras un cristal mágico. Todo tipo de reliquias demoníacas llenaban la enorme sala. Al girar a la derecha, encontró una lanza de aspecto singular y leyó su descripción. Se la conoce como la lanza de colmillos gemelos, un arma usada por un demonio anónimo para cazar serpientes. Espíritus serpiente vengativos habitan en la punta, y al infundirse con maná, emergen 2 serpientes. La descripción se esfuerza por hacer que esta porquería suene importante, pero es un arma basura de pies a cabeza. Además, Adele ya tiene sus dagas. El siguiente fue el cristal de luz estelar, usado en su día por un astrólogo experto. Al inyectarle maná, el usuario puede aprovechar la luz de las estrellas para iluminar el entorno. Es prácticamente una linterna glorificada. Es un error, sobre todo ahora que Adele está apostando por el elemento oscuro. Al ver un estuche mágico vacío, observó con curiosidad el objeto que albergaba. Era el gran círculo del vencedor. Otorgaba al usuario una recuperación y resistencia excepcionales, uniéndose a él hasta el día de su muerte. Esta cosa debe ser la que Boltón llevaba en la cabeza. A Adele le extrañó este descubrimiento. Recuerda haber desechado elementos de encuadernación en su novela, así que nunca pensó que se encontraría con uno aquí. Mirando a izquierda y derecha para examinar la zona, se convenció cada vez más de que todo lo bueno había desaparecido. El vínculo de la pitón había desaparecido, al igual que la bandera del general demonio y la insignia del noble caído. Los 7 pecados capitales se llevaron la mayoría de los artefactos rotos, y la mayoría de las armaduras y armas de este lugar estaban prácticamente en ruinas. Creyendo que no tenía otra opción decente, Adele centró su atención en un artefacto maldito. Pero entonces recordó un método único que solo él podía usar. Sacando el papel mágico, se armó de valor para gastar un poco de oro. Volviéndose hacia una espada rota sin descripción, le pidió información al paje. Este le sugirió pagar con un artefacto de categoría superior a la de reliquia o con 100 monedas de oro. Antes de sacar sus ahorros, se dio cuenta de algo más. Para probar su idea, recurrió a un pergamino dañado e hizo lo mismo.
Esta vez, le pidieron que pagara al menos 50 monedas de oro para obtener más información. Como el pergamino mide la importancia según su costo, ni siquiera tuvo que pagar. Solo necesita ir con el objeto que más le extorsiona. Hay un total de 7 cajas sin descripción, y las exploró rápidamente. La información sobre la piedra negra con forma de águila cuesta una sola moneda de oro. Es un fracaso evidente. Como solo es una moneda de oro, Adele no vio nada malo en gastar un poco. Encontró la función del águila. Intercambia la fortuna del dueño por la desgracia ajena. En otras palabras, es basura. Adele continuó explorando rápidamente las reliquias desconocidas. Algunos datos cuestan 100 y otros 50. Ninguno está del todo roto. Con solo 2 más por delante, finalmente encontró uno que costaba 300 monedas de oro, una hombrera. La página lo considera al menos un artefacto mítico. Este objeto deja en el olvido todos los demás artefactos recogidos por los herederos. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo y coger la hombrera, su atención se vio inexplicablemente atraída por el último objeto sin descripción que aún le quedaba por explorar. Sintió la extraña sensación de ser observado a pesar de estar solo. El artefacto tiene la forma de un collar discreto. Algo le dice que los agudos sentidos de Adele están agudizados. Entonces, sacó el papel mágico y pidió más información sobre el extraño accesorio. La página brilló con una luz intensa y voló sola, emitiendo una luz cegadora. El papel mágico mostraba una sola frase como respuesta. Debes ofrecer un dios. Esta cosa debe ser al menos legendaria si exige un dios como sacrificio. Justo cuando creía estar condenado, fue bendecido. Tras reflexionar un poco más, se dio cuenta de que se estaba adelantando demasiado. Ahora mismo, ni siquiera está asociado con un dios menor, y mucho menos con el dios demonio. Por ahora, decide intentar infundir un poco de su maná en el misterioso collar. Tras esperar unos segundos, se encontró con un silencio absoluto. Fue frustrante. Tenía algo extraordinario ante sí y no tenía ni idea de lo que era capaz. Dándose vueltas en la cabeza, intentó más trucos con el papel, con la esperanza de obtener información formulando sus preguntas de forma diferente. Sin embargo, preguntara lo que preguntara, siempre que estuviera relacionado con el collar, se le incitaba a ofrecer un dios a cambio. Por fin empieza a aceptar que ha recibido información gratis. Sin embargo, se arriesgó y eligió el collar enjollado como recompensa. Independientemente de su función, está seguro de haber obtenido lo más valioso de esta armería. Al equiparse el accesorio, abrió su ventana de estado para comprobar si había algún cambio. Tal como lo esperaba, apareció un rasgo desconocido que no existía. Tendrá que tomarse su tiempo para descubrir qué es realmente. Al salir de la armería, el instructor Ares le preguntó sobre su peculiar elección. Explicó con sinceridad que había elegido un artículo sin descripción. Cuando le preguntaron si tenía información privilegiada, respondió con sinceridad que no. Técnicamente, no era mentira. Adele no encuentra una razón convincente para que parezca odiarlo tanto. Finalmente, el grandullón admitió. Puede que sea un poco sospechoso, pero tiene que confiar en las palabras de sus cadetes. Se volvió hacia los candidatos de primer año y les aconsejó que cuidaran los artefactos elegidos, pues podrían ser su salvación. Adele observó la sala y vio figuras que pronto liderarían el mundo demoníaco. Recibirán muchísima inversión y apoyo en el futuro, sin duda. Si pudiera obtener un poco de ese recurso, estaría satisfecho. Tras la salida, la puerta oculta de la armería desapareció sin dejar rastro. Con los exámenes terminados, era hora de que la dama y el guardia regresaran a su dormitorio. Antes de que pudieran irse, alguien impidió que Adele diera un paso más. El sonriente Baltan se acercó a él para disculparse por su anterior grosería. Se presentó como era debido y extendió la mano para desahogarse. Esto salió de la nada, pero Adele no era de las que rechazaban la cortesía. Cuando tomó la mano de Baltan, se dio cuenta de que este tipo era todo menos educado. Inmediatamente la sujetó con fuerza, con una sonrisa pícara en el rostro. Adele sintió un dolor agudo y aplastante que le recorría la mano. Baltan es de esos a los que no les importan los débiles. Solo le interesan los fuertes, impulsado por celos y envidia ardientes. Una vez empujó al protagonista de la novela al borde de la muerte. Pero al darse cuenta del potencial del protagonista, el bastardo lo perdonó para otro duelo en el futuro. Lycan Baltan es un lunático obsesionado con las batallas. Con esa sonrisa petulante, Baltan incitó a Adele a actuar. Así que también asignó la espada de Baltan como objetivo para la transferencia de posición. En un abrir y cerrar de ojos, intercambió posiciones con la espada, tocando el hombro del bastardo. La prueba acaba de terminar, así que Adele no está de humor para complacer los caprichos de un joven amo mimado. Además, ese apretón de manos casi le destroza los huesos. En respuesta, Baltan rió con pura diversión, al ver que la habilidad de Adele solo servía para avivar el espíritu de lucha del lunático. Ahora quiere luchar hasta la muerte. Antes de que la situación se agravara, Lady Rena intervino para detener al psicópata. Emitiendo su propia aura escalofriante, advirtió a Baltan que se uniría a la refriega si continuaba con sus travesuras. Finalmente, el lunático controló su aura. Por mucho que le guste pelear, enfrentarse a dos pesos pesados a la vez sería demasiado. No quiere arriesgarse a lesionarse antes de que empiecen las clases. Además, habrá muchas oportunidades de sacarse la sangre. El maníaco está realmente loco. Dice que no quiere lesionarse, pero está dispuesto a luchar a muerte. Adele aún no puede librarse de Baltan. Por ahora, es hora de marcharse con la joven.
A pesar de todas esas travesuras, Adele no podía evitar desear con ilusión la vida en Citán. De vuelta en el hotel, Adele se despertó sintiéndose renovada por la mañana. Bro muestra con naturalidad su cuerpo perfectamente tonificado para presumir ante los mortales. Se siente mejor y se fortalece cada día. Emocionado, sacó el uniforme que Citán le envió para probarse. Tras ponerse un pantalón negro estándar y un blazer negro remendado, le sorprendió lo cómodo que se sentía. No se les permite usar nada más que uniformes durante 3 años, pero al menos el uniforme en sí es práctico. Queriendo ver a Lady René con el suyo, corrió a su habitación y llamó a la puerta. Tras confirmar que era su guardia, René abrió la puerta. Adele se quedó atónita al ver lo guapa que estaba con el blazer y la falda clásicos, iluminada por la luz del sol que se filtraba por las ventanas. Él no pudo evitar verbalizar su cumplido, haciendo que la joven se sonrojara. Puede que sea implacable con la espada, pero su lado tierno también es realmente letal. Como Adele tiene un raro día libre, planea dar un paseo por la ciudad. Hizo una reverencia y le aconsejó que descansara, pero lo detuvieron antes de irse. Con la cara roja y tímida, le preguntó si se le olvidaba algo. Le recordó que tenía el día libre como estudiante, pero no como guardia. Se olvidó por completo de su trabajo principal al emocionarse demasiado con la idea de descansar solo. Para llegar a un acuerdo, simplemente lo acompañará a dar un paseo por la ciudad después de cambiarse. Así, su día libre planeado se esfumó. Su tristeza fue borrada por la vitalidad de la ciudad. Con lo limpio y pacífico que es, cuesta creer que la guerra haya ocurrido hace apenas 10 años. La reconstrucción continúa en las regiones periféricas. Puede que los humanos hayan ganado la guerra, pero no lograron tomar la capital por completo. Tirándole de la manga, Lady René señaló con inocencia un puesto de comida callejera, ansiosa por probar. La carne brillaba al adquirir el color perfecto con el calor. Era una brocheta de venado sazonado y verduras. Con curiosidad por saber si sabía a pollo, Adele pidió 2 para él y la señora. En cuanto dieron el primer bocado, el agradable sabor les animó. Adele se divirtió al ver a la estoica René con una expresión tan adorable. Quizás se está abriendo poco a poco a él. Los dos siguieron paseando por la plaza mientras charlaban animadamente. Hacía mucho tiempo que Adele no tenía un descanso de verdad, y este probablemente será el último que él tenga. Finalmente, su caminata los llevó a una imponente estatua en el centro de la capital. Adele observó la gigantesca estatua confundida, y René tuvo que explicarle que representaba la imagen del primer rey demonio. Al observarla más de cerca, notó el asombroso parecido con Diana. No todos los días se puede ver de cerca los rasgos del primer rey demonio. Cuando Adele intentó enfocar un poco más, vio que los ojos de la estatua brillaban con una luz familiar. El collar que colgaba de su cuello resonaba con la mirada penetrante. El estoico monumento del primer rey demonio emitió un poder sobrenatural directamente sobre su artefacto. Para su sorpresa, una de las joyas perdió su brillo y se volvió gris. Lo más extraño es que René no comprende lo que acaba de ocurrir. Acababa de ver a Adele comportándose de forma extraña y sacando su artefacto. Normalmente, es imposible que no notara esa luz. Pero a juzgar por su expresión confusa, no tenía ni idea. Recordó la página que le pedía que ofreciera a un dios a cambio de información. Ahora acaba de descubrir algo significativo en el lugar más inesperado. Está seguro de que este artefacto está relacionado de alguna manera con el primer rey demonio, lo que lo impulsa a investigar más a fondo. Con eso, su paseo por la ciudad concluyó con Adele desbordante de curiosidad. A la mañana siguiente, se dirigieron directamente a Saitán para la ceremonia de ingreso. El director y los instructores estaban en el escenario, frente a unos 100 nuevos estudiantes en el auditorio. Adele puede oír al estudiante de primer año llamar niño al director, aunque ella es un monstruo capaz de aplastarlos sin mover un dedo. Algunos incluso la encuentran adorable. Llaman adorable a una niña llena de tatuajes. Algunos compañeros de clase de Adele necesitan investigar sus discos duros. De repente, les lanzó una mirada penetrante a los estudiantes escandalosos. Adele pensó en la posibilidad de que pudiera leer la mente. Con el grito del instructor Ares, que hizo callar a todos, comenzó la ceremonia de ingreso. El director pronunció un discurso común y corriente y el ambiente se calmó. Tras el discurso inaugural, comenzó la juramentación del cadete mejor clasificado y del segundo. Como era de esperar, los elogios fueron para Diana y Baltan. Al mirar a Lady René, no pareció inmutarse por no haber obtenido el primer puesto. Tiene sentido, considerando que su única razón para inscribirse es vengarse de su madre. A ella le importa un bledo la competencia. En cuanto a Adele, tiene sus propios planes, digan lo que digan. De camino al podio, Belton le lanzó una mirada desafiante y una sonrisa arrogante. Adele decidió ignorarlo, pues verse envuelta en ese maníaco sería una mala noticia. Cuando la cadete más destacada subió al escenario, su sola presencia demostró por qué estaba en la cima. Como era de esperar de alguien bendecida por los dioses, Diana, la hija del rey demonio, es inigualable. El juramento del cadete superior de borrar su desgracia y reconstruir el reino demoníaco resonó en el auditorio. Todos podían sentir la ira de quienes perdieron sus hogares y familias a manos de los humanos. Si estos demonios descubren que Adele pertenece al linaje Arsen, en el peor de los casos, sería torturada eternamente. Concluida la ceremonia de entrada, el instructor Ares indicó a todos que revisaran sus clases asignadas en el tablón de anuncios. Todos formaron una fila ordenada para encontrar sus nombres. Al revisar las tareas, Adele encontró su nombre en la clase A. Al buscar el nombre de Lady René, casi se le escapó una lágrima. Por suerte, su jefe está asignado a la clase C. Intentó aparentar disgusto, pero su sonrisa delató su mal humor. Ella afirmó que él sigue siendo su guardián y que debe dejarlo todo cuando lo llama. Satisfecha con la aparente independencia que acababa de adquirir, Adele se dirigió a su aula asignada. En el camino, se topó accidentalmente con otro estudiante.
El chico lo miró con ojos asesinos, con las venas abultadas en el cuello. El chico grosero lo amenazó de muerte y lo llamó bastardo con cara de cerbero. Adele se quedó atónita ante la hostilidad injustificada de un desconocido. Reconoció al niño como el hijo de Beris, descendiente de Gula, Samuel. Es bastante fuerte entre los 7 pecados capitales. El chico está buscando pelea aunque tiene la culpa. Para evitar cualquier contratiempo el primer día, Adele se disculpó. Samuel es un bicho raro con una cara que se puede golpear fácilmente. Aparte de Lady Rene, parece que todos los hijos de los 7 pecados capitales son unos bichos raros. Adele solo puede rezar para que no se quede con Baltan en la clase A. En la sala de profesores de Citán, se desarrollaba una acalorada reunión. La instructora Idea protestaba, reclamando respeto como instructora de Citán. El instructor Ares argumentó que simplemente no se le podía confiar el cuidado de una niña particularmente peligrosa y afirmó que él tenía más experiencia en casos así. A Idea le pareció absurdo que este tipo intentara pisotearla para tomar el control de la clase a mediando. Entre ambos, el director Lucian les pidió que se callaran. A Idea le parece injusto que siempre la critiquen. Para aclarar las cosas, el director dejó que Ares explicara su razón para cambiar de clase con Idea. Simplemente explicó que estaba mejor preparado para manejar a esa aprendiz, Adele, pues ya se había enfrentado a innumerables enemigos como ese chico en el campo de batalla. Una sola mirada le bastó para darse cuenta de que el chico era un asesino nato. Es de los que apuntan con su espada a sus aliados y deben ser retenidos de inmediato. Los demás instructores creen que exagera ante un chico semidemonio significativamente más débil que los hijos de los 7 pecados capitales. Ares argumentó que la fuerza bruta no define la verdadera fuerza. La audacia y la serenidad de Adele son tan buenas como las de sus herederos. Por eso quiere hacerse cargo de la clase A, lo que implica vigilar de cerca a la cadete. Así que, al final, simplemente dice que no se puede confiar en el instructor Idea para que se encargue de una sola aprendiz destacada. Ares está tratando a su colega como a un niño. Al oír esta charla inútil, el director suspiró. Dejó escapar un poco de su aura, obligando a los instructores a callarse. Aunque comprende las preocupaciones de Ares, cambiar de tutor ahora sería más perjudicial que beneficioso. Sin embargo, también reconoció que ser un poco cautelosa no vendría mal. Así que simplemente le encargó a la instructora Idea que prestara especial atención al chico Adele. Con eso, la reunión concluyó y el primer día de clases dio comienzo oficialmente. En el aula de la clase A, Adele estaba sentada en silencio, maldiciendo su suerte. Frente a él estaba Laura Fran, la heredera de la lujuria, acosándolo sin parar. Al menos estar con ella sería mejor que estar con Diana. Y en lugar de Baltan, otro de sus compañeros es Samuel, el quisquilloso glotón. Laurel, con presunción, le preguntó si la seguía a clase cuando todos sabían que las tareas eran aleatorias. Con una risa altiva, le concedió a Adele, con arrogancia, el privilegio de ser su esclava de nuevo. Miren esos cuernos. Algunos se habrían rendido al instante. Mientras conversaban sin ningún interés, Samuel intervino y amenazó con matarlos a ambos si no se callaban. Incluso para ser un demonio, este chico es insoportable. A Laurel no le gustó nada su tono. Afortunadamente, encontró a alguien más a quien molestar, dejando a Adele sola para llorar, pues esta sería su vida en un futuro próximo. La puerta se abrió de golpe y la instructora Idea entró en el aula, silenciando a todos. Su presencia inspiraba respeto. Cuando finalmente llegó al atril, la instructora Idea se presentó a los cadetes de la clase A. Añadió que la gente la conoce más comúnmente como la Legión de la Calamidad. Ese apodo es fuerte. No voy a mentir, los estudiantes murmuraron entre ellos al oír su apodo. Es famosa por haber matado a entre 10 y 30.000 humanos en el río Poyux ella sola. A Adele le gustó lo que oyó. Con un mentor tan fuerte, sus posibilidades de sobrevivir deberían mejorar considerablemente. Una vez terminadas las presentaciones, explicó cómo progresarían sus clases en los próximos días. En realidad, es bastante sencillo. Ella se encargará de enseñarles métodos de caza. Claro que no cazarán animales ni bestias demoníacas. Cazarán, una de las principales razones por las que los cadetes acuden en masa a Citán. Aprenderán a cazar humanos correctamente. Adele mantuvo la cara de póker al oír eso. El instructor Idea será el único responsable de las clases de caza. Otros instructores competentes les enseñarán magia y armas. Además, también se encargará del entrenamiento básico de resistencia. Para su primera clase, estar encerrados en un aula no será suficiente. Necesitan ir al campo de entrenamiento. En cuanto Adele vio el campo, se quedó atónito por su tamaño. Es quizás 4 o 5 veces más grande que un campo típico. Con todos reunidos, la instructora Idea activó su habilidad e invocó un agujero negro giratorio, instruyendo a todos a prestar atención a sus acciones. Cuando el agujero negro alcanzó su masa crítica, una oleada de oscuridad descendió sobre él. El agujero se convirtió en un portal, y el sonido del metal al salir rugió. Un ejército de cruzados humanos emergió del portal con expresiones vacías. Al ver la tensión en los rostros de sus cadetes, les aseguró que solo eran ilusiones creadas por magia. También creó al santo de la espada que puso a prueba su temple en el examen de ingreso. Adele se dio cuenta de que alguien capaz de crear un clon con casi una décima parte del poder de la santa de la espada no era alguien con quien meterse. Esta instructora es un monstruo por derecho propio. Si bien Citán es bastante formidable, está bastante seguro de que la Real Academia lo supera con creces. La instructora Idea les asignó a los cadetes de la clase a una tarea sencilla. Debían superar a los humanos y llegar hasta ella. Para empezar, examinó el campo hasta que sus ojos se posaron en un aprendiz en particular. Llamó a Adele para que le diera el primer intento. Con una sonrisa pícara, lo retó a apuñalarla en la garganta como hizo con el clon del santo de la espada.
justo cuando creía haber escapado de las miradas indiscretas del instructor Ares. Parece que el instructor Idea también desconfía de él. Primero, preguntó si no tendrían un combate directo normal. Ella explicó que los humanos usan a su líder como fuente de fortaleza mental. Son susceptibles a caer como fichas de dominó cuando el líder cae. Un líder fuerte genera un ejército fuerte. Ella asumirá ese rol en este combate. Adele pensó que tenía sentido. El arte de la guerra de Sun Tzu plasmó el concepto de que se puede derrotar a un enemigo capturando a su jefe. Al desenvainar su daga, una sonrisa de confianza se dibujó en su rostro. Someter a un líder en medio de un ejército es demasiado fácil. La instructora Idea añadió jovialmente que someterla era imposible. Así que un simple toque con la mano o un arma en su cuerpo bastaría para probar. Así pues, ordenó a su ejército humano que comenzara el asalto. Apenas había pasado un segundo, y Adele ya se había transferido desde detrás de la confiada instructora. Su daga podría cortarle la cabeza si quisiera. La sonrisa segura se borró de su rostro cuando una intensa intención asesina la paralizó. Adele preguntó juguetonamente si eso se consideraba un pase. Al principio estaban separados por una docena de metros, pero esa distancia ya no le importa. Bastaba con transferirse 2 veces para acercarse sigilosamente a ella. Está aumentando su límite de transferencia de posición poco a poco. Pronto será el asesino perfecto, capaz de derribar cualquier base enemiga con facilidad y destreza. La instructora Idea rió. No es tan ingenua como para dejar su cuerpo desprotegido. Su cuerpo está protegido por una barrera. Al menos ahora entiende por qué Ares se empeña tanto en cuidar de este chico. Le dio una calificación aprobatoria y le dijo que volviera a la fila. Mientras regresaba a la manada, se preguntó si lo que percibía era hostilidad o curiosidad. En cualquier caso, le preocupaba que su identidad se filtrara. El instructor Idea elogió a la cadete Adele y advirtió al resto de la clase que quienes reprueben recibirán clases adicionales. Así que la clase A se turnó para intentar abrirse paso entre un ejército de clones humanos. Como era de esperar de los demonios, dominaban a la perfección los fundamentos del combate. También ayuda a que luchen contra el equivalente a humanos normales sin poderes. Aún así, lo único que habían logrado hasta el momento era derribar algunas marionetas que el instructor ni siquiera controlaba directamente. Uno a uno, los cadetes se vieron obligados a rendirse al verse superados por una formación de batallón mal formada. El siguiente cadete al que llamaron vio los errores de sus compañeros e intentó usar la altura para sortear el muro de marionetas humanas. Un grupo de arqueros títeres y sus flechas lo abatieron rápidamente. Adele sonrió torpemente ante tan patéticas demostraciones. Momentos como este le recuerdan lo fallido que es el cambio de posición. A este paso, debería poder aspirar a ser el mejor de la clase. El siguiente en la lista es nada menos que Samuel. Adele está deseando ver si la actitud arrogante de este mocoso está a la altura de su nivel. Tras tomar su posición inicial, Samuel comenzó a acumular maná alrededor de su cuerpo. La cantidad de maná concentrado continuó aumentando hasta que la presión en la zona se disparó. Como corresponde a su audacia, el maná de Samuel se consolidó en un tornado de puro poder destructivo. Los demás cadetes casi fueron arrastrados por el viento abrasador. Adele observó conmocionada cómo Samuel aniquilaba a todo el batallón humano de un solo golpe. Era la primera vez que veía magia de tan alto nivel. La glotonería única de Samuel es una habilidad monstruosa que puede devorarlo todo. Adele creía que el chico podría ser el mejor de la clase por ahora. Pero cuando se calmó la situación, el instructor Idea salió ileso. De hecho, estaba bastante decepcionada con este grupo. Adele ya lo esperaba. Una instructora jamás se dejaría impresionar por un cadete. El ataque de Samuel arrasó con el tablero junto al líder. Fue una hazaña impresionante, suficiente para causar un ligero susto por un instante. Desafortunadamente para él, fracasa como muchos otros. Samuel se quedó desconcertado, aparentemente con ganas de apelar la decisión. La instructora Idea simplemente chasqueó los dedos y demostró por qué algo elemental era inútil contra ella. Detrás de ella había un ejército de marionetas humanas. Una vez más, enfatizó que si un líder sobrevive, los humanos siempre encontrarán reemplazos para completar sus filas. Extendiéndose por todo el campo, Adele calculó que debería haber unas 200 marionetas detrás del instructor. Lo único que el profesor Idea puede decir es que la magia de Samuel es impresionante, pero solo para un cadete novato de primer año. El quisquilloso Samuel sabía que no debía replicar. Así que se burló y regresó con la manada. Adele se sorprendió bastante de que el chico pudiera aceptar el duro resultado, aunque estaba lleno de descontento. Cuando sus miradas se cruzaron por un segundo, Samuel sintió que su ira crecía. La excesiva confianza del chico en su habilidad es la raíz de su fracaso. Si hubiera concentrado toda su fuerza en el objetivo real, podría haber superado la prueba sin problemas. La evaluación inicial continuó cuando Idea llamó a otro cadete. Una carcajada estruendosa resonó entre el público. Laurel Fran tomó la iniciativa, emocionada por su turno bajo los focos. Los demás cadetes estaban seguros de que pasaría. Solo sería cuestión de cómo. Se paró frente a los títeres, llamándolos secuaces a quienes se atrevían a bloquear su camino. Sus palabras arrogantes no obtuvieron la respuesta que esperaba. Sudando nerviosamente, sus palabras altivas dejaron de salir. Al ver que no podía usar sus habilidades con las marionetas, pensó desesperadamente en una salida a este embrollo. Como Adele esperaba, la lujuria no es propia de un combate directo. En el examen de ingreso, usó a sus compañeros como secuaces enloquecidos mientras se quedaba atrás, ladrando órdenes como una abeja reina. Es prácticamente inofensiva sin secuaces. Desesperada por una solución, volvió su atención al grupo de cadetes y cruzó miradas con Adele. Con ojos suplicantes, pidió ayuda, pero seguía llamándolo esclavo.
Ignorantes de su dinámica unilateral, toda la clase discutió en silencio lo que acababan de oír. Adele no iba a ayudar a Laurel desde el principio, pero ahora definitivamente no lo hará. Cansado de su llanto, el instructor Idea ordenó a su ejército que avanzara. Laurel retrocedió al ver a las marionetas a su alrededor. La rodearon y le propinaron puñetazos y patadas. Adele no podía creer que ni siquiera se hubiera molestado en aprender a lanzarse beneficios. Todos observaron cómo la marioneta la golpeaba durante un tiempo preocupantemente largo mientras suplicaba ayuda. Mientras todos estaban concentrados en la paliza, la atención de Adele se desvió hacia otro lado. Acababa de ver cómo uno de sus compañeros sanaba por completo una herida. La magia curativa es un poder que solo los humanos pueden usar. Dado que ese es el caso, es seguro asumir que esta belleza de cabello rosa también debe ser mitad demonio. El talento para sanar es raro. Un demonio que pueda sanar es prácticamente inexistente. Aunque no recordaba el nombre de la chica, se propuso encontrar la manera de conectar con ella. Justo cuando estaba a punto de acercarse, la instructora Idea le encargó ayudar a la cadete Fran a regresar al aula ahora que el examen había terminado. Su inoportunidad era insuperable. Preferiría intentar conocer a la sanadora en lugar de cuidar a una niña malcriada. Se arrodilló y le dio un golpecito en la frente a Laurel, maltratada, llamándola inútil. Adele la empujó repetidamente para que despertara y se levantara. Podía soportar el desprecio, pero ser humillada delante de todos la hacía sentir peor. Al menos, cuando lo llama esclavo, él puede replicar que es patéticamente más débil que uno. Antes de terminar la clase, el instructor Idea ordenó a todos que se reunieran y formaran fila. Tenía grandes expectativas, pero los resultados fueron, como mínimo, decepcionantes. Aún así, hoy es una buena primera lección. Es importante que estos jóvenes experimenten una derrota abrumadora para comprender su lugar en el mundo. Es fundamental que vean sus defectos y errores. Descubrir sus límites desde el principio es un gran paso adelante. Conocerlos les permite apoyarse mutuamente en la batalla. A Adele le pareció extraño que Citan usara una asignación aleatoria de clases cuando las escuelas imperiales humanas suelen dividir a los estudiantes según sus habilidades. La instructora Idea menciona el concepto de sinergia. A pesar de todos los fracasos de hoy, un estudiante aprobó el examen. Al distinguirlo entre la multitud, Idea le lanzó una mirada fija, afirmando que estaría atenta a su progreso. Adele le dio las gracias con torpeza, mientras sentía las miradas de sus compañeros ardiendo a sus espaldas. Finalmente, los despidieron y los indicaron que regresaran al aula para su siguiente clase. Si los instructores son hostiles, también lo son sus compañeros de clase. Samuel, en particular, parecía listo para atacar. A Adele le preocupa que, a estas alturas, formar su propia facción sea casi imposible con la intromisión de esos molestos chicos de los 7 pecados capitales. Tras la clase de caza, el resto de las clases transcurrieron sin contratiempos. Lo siguiente en su programa era la formación teórica. En la clase teórica, aprendieron sobre la historia del reino demoníaco y las debilidades superficiales de los humanos. Adele escuchó atentamente. Hoy aprendió que los demonios tienen prácticamente la misma estructura corporal que los humanos. Recibir un golpe en ciertas partes equivale al mismo nivel de dolor. La próxima vez, tendrían un examen, así que el instructor les recordó que estudiaran. Era sorprendentemente normal. Sin embargo, a Adele le resultaba tedioso ir a la escuela cuando él ya había pasado por esto en su vida anterior. Es solo el primer día, pero ya se siente derrotado. Al igual que en su vida anterior, no tenía amigos con quienes hablar después de clase. Hablando de amigos, hay una chica con la que ha estado intentando conocer. La chica de cabello rosa con poderes curativos. Como la siguiente clase no empezará hasta dentro de unos minutos, quizás esta sea su oportunidad de hablar con ella. Caminando lentamente hacia su escritorio, ambos intercambiaron una mirada. Con una cálida sonrisa, Adele se presentó como es debido. Las chicas lo miraron en silencio mientras el resto de la clase dejaba lo que estuvieran haciendo y les prestaba atención. Ahora que lo piensa, Adele se da cuenta de que cuando dos semidemonios hacen algo juntos, es inevitable que llamen la atención del público. La chica se sentía visiblemente incómoda con esto, así que sería mejor guardar el resto de la conversación para la próxima vez. Así que se apartó rápidamente de la incómoda situación. Dirigiéndose a la puerta, solo quería ir al baño y alimentar su maná de soledad o algo así. De repente, la puerta se abrió y Samuel entró. Por enésima vez hoy, los dos se miraron fijamente. Adele solo quería salir. Sin embargo, este mocoso quisquilloso lo miraba como si fuera inferior a la basura. Intentando mantener el statu quo, Adele cedió a regañadientes y le cedió el paso a Samuel. Cuando el chico pasó junto a Adele, Samuel se burló y murmuró que era una criatura repugnante y de baja clase. Todos tenemos un límite. Adele se esforzó al máximo para no meterse en problemas todo el día, pero finalmente llegó a su límite de tonterías. Giró la cabeza y elogió con sarcasmo a la familia de Samuel, aparentemente tocando la llaga. Samuel lo soltó y le pidió que repitiera lo que acababa de decir. Adele, insistiendo, elogió a la glotona familia por producir una auténtica basura que puede caminar y hablar. Esas palabras llevaron a Samuel al límite, aunque, para ser justos, no hace falta mucho para provocarle una furia desenfrenada. A diferencia de Balton, que sabe cuándo empujar y tirar, este imbécil no puede controlar su odio y hostilidad puros. Si este chico va a interferir en los planes de Adele, sería mejor eliminarlo de inmediato. Samuel se contorsionó y moldeó su maná alrededor de su cuerpo, formando una armadura puntiaguda. Adele no se inmutó. Cree que debería poder salir airoso de un ataque de sable si enmarca el incidente adecuadamente. Pero antes de que ambos pudieran chocar, el instructor de la siguiente clase ya había llegado sin que nadie se diera cuenta.
Tras disipar sus furiosas auras, el instructor, de espalda alisada y gafas, sonrió amablemente y pidió educadamente a todos que le den like al vídeo. Así Manhwa a la vista puede comer. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima.